Dominic Russo regresó a casa inesperadamente. Nadie sabía que había vuelto. La mansión estaba en silencio, como lo había estado durante los últimos 14 meses. Pero entonces oyó algo. Un sonido provenía de algún lugar del interior. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Instintivamente, su mano buscó la pistola que llevaba a su lado. Sin embargo, Anama no era un sonido peligroso. No sabía qué era. Se movió hacia el ruido, con ambas manos temblorosas, siguiéndolo. Provenía de la cocina. Empujó la puerta y lo que vio le hizo detenerse. Dominic Russo era un jefe mafioso y el líder de la familia Russo, una de las organizaciones criminales más poderosas de Nueva York. Controlaba los puertos, los casinos clandestinos y la mitad de los negocios de protección de Manhattan. Los hombres le temían, sus enemigos temblaban al oír su nombre. Todo lo que tocaba se convertía en oro o en sangre. Pero el poder no podía devolverle lo que había perdido. Su esposa, Isabella, fue asesinada, muerta a tiros a plena luz del día. El cártel de los Méndez, una familia rival, quería enviar un mensaje. Emboscaron su coche mientras recogía a sus 3 hijas del preescolar. Isabella utilizó su propio cuerpo como escudo. Murió en el acto. Las niñas sobrevivieron. Ni siquiera tenían un rasguño. Dominic estaba en Chicago por negocios cuando recibió la llamada. En el funeral, algo se rompió dentro de Lucía, Valentina y Mía, 3 niñas idénticas de 4 años con rizos negros y los ojos marrones de su madre. Todas dejaron de hablar. Lucía solía leer libros a sus muñecas. Valentina preguntaba, ¿por qué todo? Mía cantaba canciones inventadas en el baño, durante las comidas y mientras jugaba. Ahora no había nada. Silencio. 14 meses de silencio absoluto. Ni una sola palabra, ni una risa, ni siquiera un sollozo. Lo único que se oía eran 3 niñas pequeñas cogidas de la mano y mirando al vacío como fantasmas. Dominic hizo lo que cualquier padre con recursos ilimitados haría. Gastó millones tratando de arreglar lo que se había roto. Contrató a psicólogos infantiles de los mejores hospitales, médicos especialistas de Europa, una terapia tras otra. Él las llevó a Disney World, a los Hamptons y a una isla privada en el Caribe. Les compró cachorros y ponis y les construyó un castillo de juguete en el jardín. Nada funcionó. Las niñas permanecieron cerradas, en silencio juntas, como si hubieran hecho un pacto con el dolor. También hizo otra cosa. Dio casa al cártel de los Mendiz. Uno por uno, les hizo pagar con sangre. Le llevó 3 meses borrarles del mapa. Pero la venganza no le devolvió a Isabella, ni hizo que su hija volviera a hablar. Así que Dominic hizo lo que suelen hacer los hombres destrozados. Huyó. Se sumergió en su imperio. 18 horas de trabajo cada día y un viaje cada semana. Chicago, Miami, Las Vegas. Sentarse en esa mansión y mirar a 3 niñas silenciosas era como ahogarse. Su finca de 15 habitaciones en Long Island tenía piscina, pista de tenis y playa privada, pero era el lugar más solitario del mundo. Antes de continuar, pulsa el botón de suscribirse y activa las notificaciones. Dale a me gusta a este video si crees en las segundas oportunidades y comenta desde dónde lo estás viendo, porque esta historia te mostrará que, incluso en el silencio más oscuro, el amor puede encontrar el camino de vuelta. Una noche, Rosa se paró en la puerta del estudio de Dominic. Llevaba 15 años con la familia Russo. Había visto a Dominic pasar de ser un joven impulsivo a convertirse en un poderoso jefe. Había estado a su lado el día de su boda, el día en que nacieron sus hijos y el día en que Isabella yacía en su ataúd. Pero ahora estaba agotada. Jefe, necesito hablar con usted. Dominic no levantó la vista de la pila de papeles. Hable. Rosa respiró hondo. Ya no puedo ocuparme sola de esta casa y de las 3 niñas. La casa es demasiado grande. Las niñas necesitan más cuidados de los que yo puedo proporcionarles. Necesito contratar a más gente. Dominic seguía sin levantar la vista. Seguía firmando documentos con el bolígrafo que tenía en la mano. Contrata a quien quieras, Rosa, pero comprueba bien sus antecedentes. Su voz sonaba vacía, como si ella le hubiera preguntado por comprar más bombillas.
Rosa asintió y salió. Sabía que eso era todo lo que iba a obtener de este hombre. 3 días después, Elena Vázquez se encontraba ante una verja de hierro de 3 metros de altura. Levantó la vista. Había cámaras de seguridad por todas partes. Podía contar al menos 5, quizá más que no podía ver. La verja se abrió lentamente sin que nadie pulsara el timbre. La habían estado observando desde que bajó del autobús. Elena entró. Un camino de piedra conducía a una enorme mansión. No, no era una mansión. Era una fortaleza, un pequeño reino escondido en Long Island. 2 hombres vestidos con trajes negros estaban de pie en la puerta principal. No sonreían, no la saludaron. Simplemente se quedaron allí con los brazos cruzados, escaneándola como los escáneres de los aeropuertos. Ella notó el bulto debajo de las chaquetas de sus trajes. Armas. Los dos llevaban armas. Elena tragó saliva. Su corazón latía tan rápido que podía oírlo en sus oídos. Miró a la izquierda. Un SUV negro brillante estaba estacionado en el patio. Tenía vidrios a prueba de balas y una carrocería blindada. Ella había visto este tipo de vehículos en películas antes. Eran para presidentes o jefes de la mafia. Vuelve. Una voz en su cabeza gritaba, «Vuelve, vuelve, Elena. Este no es un lugar para alguien como tú». Pero necesitaba ese trabajo. Necesitaba dinero para pagar al abogado de Miguel. Necesitaba dinero para sobrevivir. El miedo era un lujo que no se podía permitir. Siguió caminando. Un hombre la condujo al interior. La casa era aún más intimidante de lo que había imaginado. Los techos eran altísimos, las lámparas de cristal brillaban, y los suelos de mármol estaban tan pulidos que podía ver su reflejo en ellos. Todo era caro. Todo era frío y silencioso. Era un silencio que te dejaba sin aliento. Rosa, una mujer de 55 años con cabello plateado y ojos cansados pero amables, la recibió en la sala de estar. La miró de arriba a abajo. ¿Eres Elena Vázquez? Sí, señora. Rosa señaló la silla frente a ella. Siéntate. Elena se sentó, apoyó las manos en los muslos, tratando de evitar que temblaran. Rosa se quedó en silencio durante un largo rato. Luego preguntó, con voz baja y seca, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo? Elena sabía que no se refería al trabajo. Se refería a ese lugar, a los hombres armados, al coche blindado y a todo lo que Elena había visto desde que cruzó la puerta. Elena miró directamente a los ojos de Rosa. Sí, tengo miedo. Rosa no dijo nada. Pero he tenido miedo de muchas cosas en mi vida. Sigo aquí. Pasó un momento. Entonces, Rosa asintió lentamente. Por primera vez, vi algo parecido al respeto en sus ojos. Estás contratada. Empiezas mañana. La sala de personal está abajo. Te explicaré el trabajo más tarde. Por ahora, deberías familiarizarte con la casa. Elena se levantó. Rosa la guió por los pasillos. La sala de estar, el comedor, la sala de recreación y la piscina cubierta. Todas las habitaciones eran más grandes que el apartamento de Elena en el Bronx. Al pasar por el pasillo del segundo piso, Elena oyó una voz. Era fría y aguda, como una cuchilla cortando el aire. Dile a Santino que si no paga en 48 horas, ya no tendrá que pagar nada. Nunca más. Elena se quedó paralizada. Toda la sangre de su cuerpo se le subió al corazón. Un hombre salió de la habitación al final del pasillo. Era alto y de hombros anchos, y llevaba un traje negro que parecía haber sido confeccionado a medida hasta el último detalle. Tenía el rostro anguloso, la mandíbula cuadrada y los ojos más fríos que Elena había visto jamás. Estaba hablando por teléfono, pero se detuvo al verlos. Su mirada recorrió a Elena rápida y fríamente, como si fuera un mueble, algo que no merecía la pena recordar. Luego pasó de largo sin decir nada. Elena no pudo respirar hasta que desapareció tras la esquina. «Ese es el jefe, Dominic», dijo Rosa en voz baja. «No necesitas saber mucho sobre él. Solo haz bien tu trabajo y mantente alejada de él». Elena asintió. Continuaron caminando, pero cuando llegaron a la escalera, Elena se detuvo. Había 3 niñas pequeñas allí. Estaban tomadas de la mano y miraban hacia abajo, al quinto escalón. Tenían rizos negros, grandes ojos marrones y redondos, y rostros tan idénticos que Elena no podía distinguirlas. 3 pequeños ángeles. Sin embargo, sus ojos estaban vacíos, como los de las muñecas.
Son Lucía, Valentina y Mía, dijo Rosa bajando la voz. Son las 3 niñas pequeñas del jefe. No hablan con nadie. Llevan así 14 meses. Elena miró a las 3 niñas y ellas le devolvieron la mirada. Por primera vez en 14 meses, sus ojos siguieron a una desconocida, no con miedo, sino con curiosidad. Elena no sabía por qué, pero sintió que algo acababa de cambiar. Un hilo invisible acababa de atarse entre ella y esas 3 niñas silenciosas. No sabía que ese hilo lo cambiaría todo. En su primer día, Elena comenzó a trabajar a las 6 de la mañana. Limpió el polvo de interminables estanterías de libros. Aspiró alfombras persas que valían más que todas sus posesiones juntas. Pulía estatuas cuyo precio no se atrevía a preguntar. Rosa la seguía de habitación en habitación. No dijo ni una palabra, solo observaba. Observaba la forma en que Elena sostenía el paño, la forma en que se movía y la forma en que sus ojos lo captaban todo a su alrededor. Cerca del mediodía, se detuvieron en el pasillo del segundo piso, cerca de la habitación de las 3 niñas. Elena podía sentir el silencio en el interior. Era un silencio pesado, como si alguien intentara no respirar. Rosa habló de repente. ¿Tienes experiencia con niños? Elena se detuvo. El trapo que tenía en la mano se quedó suspendido en el aire. Su mirada se perdió en la distancia, como si la pregunta la hubiera transportado a un lugar lejano. Hace 3 años, en el Bronx, había un pequeño taller de reparación de automóviles en la esquina de la calle 17. Su padre, Antonio Vázquez, estaba limpiándose las manos con un trapo manchado de aceite. Era el mejor mecánico del barrio. Todo el mundo lo conocía. Todo el mundo lo quería. Era un buen hombre. Trabajaba duro. Nunca había hecho daño a nadie. Pero nada de eso importaba. Esa tarde, 2 hombres entraron en el taller. Querían dinero a cambio de protección. Dijeron que ese era el territorio de los Diablo. Si querías hacer negocios allí, tenías que pagar. Su padre se negó. Dijo que llevaba 20 años trabajando allí. No le debía nada a nadie. Lo despidieron en el acto. Delante de la tienda, 3 disparos, en el pecho, en el estómago y en la cabeza. Elena volvía a casa después de su turno en la cafetería. Oyó los disparos desde 2 manzanas de distancia. Corrió. Corrió tan rápido como pudo, pero cuando llegó, su padre ya yacía en un charco de sangre. Tenía los ojos abiertos y miraba al cielo, como si le preguntara a Dios por qué. Su madre no pudo soportarlo. Se derrumbó. 6 meses después, murió mientras dormía. El médico dijo que fue un ataque al corazón. Elena sabía la verdad. Su madre murió de pena. Su corazón se rompió literalmente. Luego estaba Miguel, su hermano pequeño, que tenía 19 años. Solo quería ser ingeniero. Nunca se había metido en problemas. Pero alguien necesitaba un chivo expiatorio. Alguien necesitaba culpar a alguien. Le tendieron una trampa a Miguel. Pusieron drogas en el maletero. Encontraron una pistola en el armario. Lo condenaron a 10 años por un delito que no había cometido. Elena se quedó sola. Tenía 27 años, sin padre ni madre, y con un hermano en la cárcel. Tenía 2 trabajos, en la cafetería durante el día y limpiando oficinas por la noche. Asistía a la universidad por las tardes. Estudiaba educación infantil. Invertía cada dólar que ganaba en contratar un abogado para Miguel. 3 años. 3 años viviendo con dolor. Cada mañana se despertaba y se recordaba a sí misma que tenía que seguir adelante por Miguel y por el recuerdo de sus padres, porque no tenía derecho a derrumbarse. Elena parpadeó y volvió al presente. Rosa seguía mirándola, esperando. Tengo experiencia con niños, dijo Elena con voz entrecortada. Pero más que eso, entiendo el dolor de perder a alguien. Vivo con él todos los días. Rosa se quedó callada durante un largo rato. Luego miró hacia la puerta cerrada de la habitación de la niña. Esas niñas llevan 14 meses en silencio, dijo en voz baja. El jefe ha contratado a un experto tras otro, psicólogos de los mejores hospitales, especialistas de Europa. Nadie ha podido hacer nada. No han dicho ni una palabra. A nadie, ni siquiera a su padre. Elena miró fijamente la puerta cerrada. Pensó en las 3 niñas en la escalera el día anterior. Sus ojos estaban vacíos y sus manos se aferraban entre sí como si fuera lo único que les impedía desaparecer.
Quizás no necesitan que nadie las cure, dijo Elena lentamente. No miró a Rosa, sino a la puerta. Quizás solo necesitan a alguien que las entienda. Rosa no dijo nada, solo miró a Elena con una expresión difícil de descifrar. Algo parpadeó allí. ¿Era esperanza o era solo desesperación, buscando cualquier cosa a la que aferrarse? Se dio la vuelta y siguió guiando a Elena por el resto de las habitaciones que aún necesitaban limpieza. Ambas sabían que la conversación no había sido solo sobre el trabajo. Había sido sobre algo mucho más grande, algo que ninguna de las dos se atrevía a nombrar todavía. Durante la primera semana, Elena no intentó hacer nada especial. Simplemente hacía su trabajo. Limpiar el polvo, barrer, doblar la ropa. Pero lo hacía todo con una extraña delicadeza. Era como si esa casa fuera un paciente convaleciente o algo frágil que pudiera romperse con un movimiento brusco. Frágil. Cantaba, suavemente, pequeñas melodías, apenas por encima de un susurro. Una era Celito Lindo, la canción que su madre le cantaba cuando era pequeña. Yo, yo, no puedo, Luris. Cantaba mientras limpiaba las escaleras. Cantaba mientras pulía la barandilla. Cantaba mientras doblaba la ropa de cama. Su voz no era perfecta, pero era cálida y auténtica. Al tercer día, Elena estaba fregando el pasillo del segundo piso cuando sintió que alguien la observaba. No se dio la vuelta, siguió trabajando, siguió cantando, pero con el rabillo del ojo la vio. La vio. Lucía, la mayor de las tres hermanas, estaba de pie en la puerta de su habitación. Se agarraba al marco de la puerta y observaba a Elena. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Lucía seguía allí, sin hablar ni moverse, solo observando. Elena quería darse la vuelta, sonreír a Lucía y decirle algo, pero no lo hizo. Su instinto le decía que no lo hiciera. No lo fuerces, no presiones, solo estéte ahí. Así que siguió cantando Al granito lindo corazón. Cuando Elena finalmente miró hacia atrás, Lucía se había ido. Era la primera vez en 14 meses que una de las tres niñas había decidido quedarse de pie observando a alguien durante tanto tiempo. Pero la puerta se había vuelto a cerrar. En la segunda semana, algo cambió. Elena estaba sentada en el lavadero doblando vestidos diminutos. Vestidos para las tres niñas, rosa, morado y azul. Los doblaba con cuidado, como si fueran tesoros. Cantaba Still Celito Lindo. Entonces oyó unos pasos pequeños. No levantó la vista. Siguió doblando y siguió cantando. Una pequeña sombra apareció en el borde de su campo de visión. Era Valentina, la segunda niña. Entró en la habitación y se sentó en el suelo a 1 metro de Elena. No dijo nada. Solo se sentó allí, observando a Elena doblar la ropa. Elena siguió trabajando. No miró directamente a Valentina. Solo una leve sonrisa se dibujó en sus labios como si estuviera sonriendo para sí misma. Cantó. Valentina se quedó allí durante 1 hora entera. Luego, sin decir nada, se levantó y se marchó. Pero antes de irse, miró a Elena por un segundo antes de desaparecer. Al día siguiente, apareció Mía, la más joven. Se quedó en la puerta del lavadero, con la cabeza inclinada, escuchando cantar a Elena. No entró, solo se quedó allí de pie. Tenía la cabeza ladeada, como si fuera un pajarito tratando de captar una melodía desde lejos. Elena seguía sin darse la vuelta. Seguía cantando y doblando la ropa, pero su corazón latía más rápido. Algo estaba pasando. Algo estaba cambiando. Esa noche, Elena no podía dormir. Estaba tumbada en su cama en la pequeña sala de personal del sótano, con la mente llena de imágenes de las tres chicas. Alrededor de las 2:00 p.m. decidió ir a por un poco de agua. Subió las escaleras, moviéndose suavemente en la oscuridad. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj. Entonces, oyó una voz que provenía del estudio de Dominic. La puerta estaba entreabierta. Un haz de luz amarilla se derramaba en el pasillo. Elena sabía que debía dar media vuelta. Sabía que no era asunto suyo, pero sus pies no le obedecían. Escucha. Escondida detrás de la pared, se quedó allí, con el corazón latiéndole como un tambor. No me importa si tiene familia. La voz de Dominic cortó el aire.
era fría y aguda, sin una pizca de emoción. Me traicionó. Pagará por ello. Esa es la ley. Silencio. La persona al otro lado debía de estar diciendo algo. Entonces, Dominic volvió a hablar. Encárgate de ello. No quiero volver a oír su nombre. Elena temblaba, retrocedió, su pie se enganchó en algo, casi se cae, se tapó la boca con la mano para no hacer ruido. Luego se dio la vuelta y echó a correr. Corrió de vuelta a su habitación. Huía de lo que acababa de oír. Se pasó toda la noche tumbada en la cama con los ojos bien abiertos, mirando al techo. Pensó en su padre. Los hombres que lo mataron habían hablado de la misma manera. Eran fríos y despiadados, como si la vida humana no tuviera ningún valor. Ella trabajaba para uno de esos hombres. Vivía bajo el techo de un jefe de la mafia. A la mañana siguiente, Elena se levantó temprano. Tenía los ojos hinchados por la falta de sueño. Subió las escaleras para empezar a trabajar y lo vio. Dominic estaba de pie en el pasillo, frente a la puerta de sus hijos. La puerta estaba ligeramente abierta. Estaba allí, sin entrar, solo mirando. Elena se detuvo en la esquina del pasillo. Contuvo la respiración. Desde donde estaba, podía ver el interior de la habitación. Las tres niñas estaban sentadas en la cama, cogidas de la mano y mirando al vacío, como habían hecho todos los días durante los últimos 14 meses. Vio la cara de Dominic. Era el jefe mafioso más poderoso de Nueva York y el hombre que había ordenado un asesinato sin dudarlo la noche anterior. Su rostro desmoronó por un momento. Sus fríos ojos brillaron de dolor. Su mandíbula cuadrada tembló. Apretó la mano a un lado como si estuviera luchando por no derrumbarse. Luego respiró hondo y se volvió a poner la máscara. Su rostro volvió a enfriarse y sus ojos se quedaron vacíos. Se dio la vuelta y bajó las escaleras con la espalda recta y los hombros cuadrados, como si nada hubiera pasado. Elena se quedó allí sin moverse, y lo entendió. Había dos Dominic rusos, el monstruo de fuera, el hombre que ordenaba muertes sin pestañear, el hombre que hacía temblar a todo el inframundo. Pero había otro Dominic, el padre que se paraba en la puerta de su hija todas las mañanas. Era un hombre destrozado, impotente incluso con el mundo entero en sus manos, incapaz de llegar a sus propios hijos. Elena no sabía si tenerle miedo o sentir lástima por él, quizás ambas cosas. En la tercera semana ocurrió el primer milagro. Elena estaba doblando la ropa en el lavadero, como hacía todos los días. Cantaba Celito Lindo mientras trabajaba. Se convirtió en la banda sonora de la casa. Cuando levantó una pila de sábanas recién lavadas, lo vio. Había un trozo de papel encima de la ropa limpia. Lo recogió. Era un dibujo a lápiz de una mariposa con alas desiguales, antenas dobladas y el cuerpo torcido. Pero para Elena era lo más bonito que había visto nunca. Se sentó en el suelo, sosteniendo el dibujo con ambas manos y mirándolo fijamente durante un largo rato. Sabía quién lo había dibujado. Lucía, la niña que la había observado desde el principio, la que más tiempo llevaba observándola, la que la había observado desde el principio. Ahora, la niña estaba detrás de la puerta. Elena no miró atrás, pero lo sabía. Podía sentir la mirada de Lucía sobre ella a través de la rendija de la puerta entreabierta. «¡Qué bonito!», susurró Elena, lo suficientemente bajo como para que pareciera que hablaba consigo misma, pero lo suficientemente alto como para que Lucía la oyera. «Esta mariposa es tan bonita». Se levantó, sacó el dibujo del lavadero y se dirigió directamente a la cocina. Cocina con armarios de roble y encimeras de granito. Miró a su alrededor, buscando el lugar perfecto, justo en la pared junto a la ventana, donde la luz de la mañana incidiría todos los días. Cogió un poco de cinta adhesiva y fijó el dibujo a la pared, en el lugar más destacado de la cocina. Dio un paso atrás y lo miró. «Perfecto», murmuró. Desde el borde del pasillo un par de ojos la observaban. Lucía había seguido a Elena desde el lavadero hasta la cocina. Cuando vio su dibujo colgado en la pared, algo brilló en sus ojos vacíos. Una pequeña chispa real. Luego se dio la vuelta y desapareció. Durante la cuarta semana, Elena estaba en la sala de estar, limpiando el polvo de las estatuas de la estantería y cantando, como siempre hacía.
Celito lindo se había convertido en su aliento en esta casa. No oyó pasos, pero sintió una presencia detrás de ella. No se dio la vuelta. Siguió cantando y limpiando el polvo. Entonces lo oyó. Un susurro tan pequeño como un suspiro y tan frágil como el aleteo de una mariposa rozando el aire. Canta. Solo una palabra. Elena se quedó paralizada. Su mano se detuvo en el aire. Su corazón dejó de latir por un instante y luego se aceleró al doble de velocidad. Era la primera palabra en 14 meses de silencio. Una de las tres niñas había hablado. Mía, la más pequeña, que solía cantar en la bañera. Elena quería darse la vuelta, abrazar a la niña, llorar y correr a llamar a Rosa y a todos los demás. Pero no lo hizo. El instinto la mantuvo en su sitio. Sabía que si reaccionaba con demasiada fuerza, lo estropearía todo. Este frágil momento estallaría como una burbuja. Y sé que siguió cantando, con una voz ahora más suave y delicada, como si estuviera meciendo a un recién nacido. No puedo perder nada más. Entonces lo oyó. Un pequeño tarareo. Mía estaba cantando, no con palabras, sino con la melodía. Estaba cantando. Después de 14 meses de silencio, Mía estaba cantando. Elena siguió adelante. Terminó la canción y volvió a empezar desde el principio. Mía tarareaba con ella. Las dos estaban allí de espaldas, cantando la misma canción. Ninguna de las dos miraba a la otra, pero algo se estaba recomponiendo. Un hilo invisible, delicado pero real. En la quinta semana, Elena doblaba la ropa en la habitación de las niñas. Ahora se le permitía entrar. Las tres niñas ya no cerraban la puerta cuando ella entraba. Se sentó en el suelo doblando vestiditos y cantó una canción diferente esta vez, una más triste. Era la misma canción que su madre había cantado en sus últimos días, tumbada en la cama con la mirada perdida, recordando a su marido. Valentina se sentó en la cama y observó a Elena. La niña permaneció en silencio durante un buen rato. De repente preguntó, ¿por qué cantas tan triste? Elena se detuvo, levantó la vista. Era la primera vez que Valentina le hablaba. No solo una palabra, sino toda una pregunta. Elena dejó el vestido que estaba doblando en el suelo. Se arrodilló para que sus ojos quedaran a la altura de los de la niña en la cama. No se apresuró, dejó que el momento respirara. Porque a veces la tristeza también es hermosa, dijo con suavidad. Significa que una vez amamos tanto a alguien que, incluso después de que se haya ido, todavía lo recordamos. Nuestra tristeza no desaparece solo porque la persona que amamos ya no esté aquí. No desaparece solo porque la persona que amamos ya no esté aquí. Valentina se quedó en silencio. Sus grandes ojos marrones miraron fijamente a los de Elena sin pestañear. Luego dijo con una voz tan suave como una hoja que cae, «Yo también estoy triste». Elena sintió que se le encogía el corazón. «Lo sé, Angelito», susurró. «Yo también estoy triste». Valentina miró a Elena durante un largo rato, como si buscara algo en sus ojos. Entonces extendió la mano. Su diminuta mano tocó la mejilla de Elena, tan ligera como el ala de una mariposa, cálida y llena de confianza. Elena no se movió. Dejó que esa manita descansara sobre su rostro. Las lágrimas se acumularon en las comisuras de sus ojos, pero no se las secó. Dejó que cayeran porque las lágrimas también pueden ser hermosas. Significan que todavía podemos sentir, que todavía estamos vivos. En la puerta, Lucía y Mía estaban de pie, cogidas de la mano, observando. Sus ojos ya no estaban vacíos. Algo estaba despertando en sus ojos. Algo que había muerto 14 meses atrás. Lenta y suavemente, estaba volviendo a la vida. En la sexta semana, el muro de silencio comenzó a derrumbarse. No de golpe, no con un solo estruendo, sino ladrillo a ladrillo, uno a uno. Como la primavera derrite el hielo, lenta y suavemente. Lucía fue la primera en hablar de su madre. Estaba sentada junto a Elena en el lavadero, mirándola doblar la ropa. De repente, la niña dijo que su madre también solía cantar. Su voz era pequeña y ronca, como si su garganta hubiera olvidado cómo producir sonido después de 14 meses de inactividad. Dijo que su madre cantaba mientras cocinaba, cantaba mientras les bañaba, cantaba maravillosamente. Elena se detuvo, pero no se volvió para mirar a Lucía.
Temía que si la miraba, la niña dejara de cantar. En lugar de eso, siguió doblando la ropa, con voz suave, y dijo que su madre debía de haber sido maravillosa. Lucía continuó diciendo que su madre era guapa, con el pelo largo y negro, y los ojos marrones como los suyos. Dijo que su madre sonreía todo el tiempo. La voz de la niña comenzó a temblar. Luego dijo que su madre dejó de sonreír y se marchó. Elena seguía sin darse la vuelta. Dejó que Lucía hablara. Dejó que las palabras brotaran como agua que había estado represada durante demasiado tiempo. Por fin había encontrado una forma de escapar. Al día siguiente, Valentina hizo la pregunta que nadie se atrevía a responder. Estaba sentada en la cama, viendo cómo Elena ordenaba la habitación. Preguntó por qué su madre se había tenido que ir. Su voz ya no era un susurro, era una pregunta real, dolorosa y desesperada. Dijo que se lo había preguntado a papá, pero papá no dijo nada. Simplemente se marchó. Nunca hablaba de mamá. Elena se sentó junto a la cama. No sabía cómo responder, no sabía la verdad. Lo único que sabía eran los fragmentos que había recogido de Rosa poco a poco. Poco a poco, le dijo a Valentina que a veces les pasan cosas malas a las personas buenas. No sabía por qué, y nadie más lo sabía. Pero eso no significaba que su madre quisiera irse. Rosa le dijo que su madre las quería muchísimo. Valentina miró a Elena con los ojos enrojecidos y le preguntó cómo lo sabía. Elena respondió, porque ninguna madre quiere abandonar a sus hijos, nunca. Esa noche, Mía habló de su madre por primera vez. La pequeña estaba tumbada en la cama con los ojos fijos en el techo, mientras Elena se sentaba a su lado y cantaba suavemente. Entonces Mía habló, con voz soñadora, como si estuviera hablando desde un sueño del que no podía despertar. Dijo que echaba de menos el olor del pelo de su madre, el aroma del jazmín. Su madre la abrazaba todas las noches. Mía solía respirar el aroma del cabello de su madre antes de dormirse. Ahora ya no podía recordar ese olor. Intentó recordarlo, pero no pudo. Elena sintió que su corazón se rompía en mil pedazos. Extendió la mano y acarició tiernamente el cabello de Mía. Le susurró que Mía lo recordaría. Quizás no con la nariz, pero sí con el corazón. Las cosas que amamos nunca desaparecen del todo. Viven en nuestros corazones. Mía se volvió para mirar a Elena. Entonces, la niña lloró por primera vez en 14 meses. Lloró a gritos. No era un llanto silencioso, sino un llanto real, entre sollozos, doloroso y liberador. Elena la abrazó. En la puerta, Lucia y Valentina se quedaron mirando. Entonces ellas también lloraron. Se subieron a la cama y se acurrucaron en los brazos de Elena. Las cuatro se abrazaron y lloraron. Lloraron por Isabela. Lloraron por los meses de silencio y todo el dolor que habían guardado durante demasiado tiempo. Elena lloró con ellas. Lloró por su padre, su madre, Miguel y ella misma. Esa noche, por primera vez, compartieron el dolor. Una vez compartido, se sintió un poco menos pesado. En la 8ª semana ocurrió el milagro. Volvieron las risas, no una vez, sino muchas veces. Todos los días, las niñas ayudaban a Elena con las tareas domésticas. Lucía ayudaba a doblar la ropa. No la doblaba con pulcritud, pero se esforzaba. Valentina ayudaba a regar las plantas. Preguntaba el nombre de cada flor. Preguntaba por qué las hojas eran verdes. Preguntaba por qué las flores necesitaban agua. Mía ayudaba a hornear. ¿En serio? Se manchaba la cara de masa y lamía el azúcar de la cuchara. Se reía, con una risa brillante y clara como campanas de viento. Cantaban la conocida canción sobre el sol que su madre solía cantar con ellas. Elena llevaba la melodía principal. Las 3 niñas cantaban con ella. Sus voces no armonizaban. A veces cantaban la letra equivocada, pero a nadie le importaba. La cocina se llenó de música. Una tarde, Rosa se paró frente a la puerta de la cocina. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba allí parada. Miró hacia adentro. Mía estaba sentada sobre los hombros de Elena, con las manos enredadas en el cabello de Elena. Se reía sin parar. Lucía y Valentina estaban sentadas en la mesa de la cocina, con las piernas balanceándose y la boca abierta cantando. Elena doblaba vestidos diminutos, sonriendo mientras cantaba. La luz del sol de la tarde se colaba por la ventana
y las bañaba a todas con su calor y su brillo dorado. El dibujo de la mariposa morada de Lucía seguía en la pared, testigo silencioso de todo lo que había ocurrido. Rosa se llevó una mano a la boca. Las lágrimas le corrían por las mejillas. 14 meses. 14 meses de silencio. Ningún psicólogo infantil lo había conseguido. Ningún especialista lo había conseguido. Ninguna cantidad de dinero lo había conseguido. Pero esta chica lo había conseguido en 8 semanas. Rosa se alejó de la puerta de la cocina, con la mano temblorosa mientras sacaba su teléfono. Marcó el número de Dominic. Él estaba en Miami, en un viaje de negocios que se suponía que duraría 2 semanas. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. La voz de Dominic se escuchó al otro lado. Era seca y fría, como siempre. Él preguntó qué pasaba. Ella le dijo que debía volver a casa. Él dijo que estaba ocupado. Preguntó qué estaba pasando. Rosa quería decírselo. Quería gritar que sus hijas estaban hablando, riendo y cantando, que había ocurrido un milagro y que tenía que volver inmediatamente. Pero no lo hizo. Tenía miedo de que él no le creyera. Tenía miedo de que si decía las palabras en voz alta, el milagro desapareciera. Así que dijo suavemente que no era nada, solo que él debía volver a casa. Hubo silencio en la línea. Entonces, Dominic dijo que volvería cuando terminara. Luego colgó. Rosa miró fijamente la pantalla oscura de su teléfono y exhaló un largo suspiro. Luego se dio la vuelta y miró hacia la cocina. Las risas seguían allí, elevándose y resonando por toda la casa. Se preguntó si, cuando él volviera a casa, Dominic reconocería el milagro que se estaba produciendo bajo su techo o lo destruiría como había hecho con tantas otras cosas en su vida. Dominic llegó a casa antes de lo esperado. El trato en Miami había terminado más rápido de lo que pensaba. Quizás algo más le había estado tirando, instándole a volver. No llamó antes, un hábito de la mafia. Nunca se anuncia la agenda. Entró en la familiar mansión. Como siempre, el silencio le recibió, como lo había hecho durante los últimos 14 meses. Pero entonces oyó un sonido que provenía de algún lugar dentro de la casa. Su corazón se aceleró. Su mano se dirigió por reflejo a la pistola que llevaba a la cintura. Sin embargo, no era un sonido peligroso, era otra cosa. Era algo que no había oído en esta casa desde hacía más de un año. Se dirigió hacia el sonido, con los pies apenas tocando el suelo. Provenía de la cocina. Se detuvo frente a la puerta de la cocina. Le temblaba la mano al ponerla en el pomo. Empujó la puerta y su mundo se detuvo. La luz del sol de la tarde se filtraba por los grandes ventanales, bañando la cocina con un cálido resplandor. Las motas de polvo flotaban en el aire como purpurina. En medio de aquella habitación llena de luz, las vio. Mía estaba sentada sobre los hombros de una mujer, tirando con sus manitas del pelo oscuro de la mujer. Tenía la boca abierta en una risa chillona, un sonido claro como una campana. Lucía y Valentina estaban sentadas en la mesa de la cocina con las piernas colgando, las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes de vida. Las tres cantaban una canción familiar sobre el sol, la que Isabela solía cantarles todas las noches. Sus voces no coincidían. A veces se equivocaban en la letra, pero cantaban. Sus hijas cantaban. En la pared, justo al lado de un dibujo a lápiz de una mariposa morada con alas desiguales, había sido pegado con cinta adhesiva en un lugar de honor en la pared junto a la ventana. La mujer estaba doblando vestidos diminutos. Sonreía. Cantaba con ellas. Se movía suavemente al ritmo, haciéndome reír aún más mientras yo estaba sentado sobre sus hombros. Elena era la ama de llaves a la que solo había visto una vez en el pasillo. Era la chica a la que ni siquiera se había molestado en mirar. El maletín de Dominic se le resbaló de la mano. El ruido no fue lo suficientemente fuerte como para que nadie en la cocina lo oyera. Ellos siguieron cantando. Ellos siguieron riendo. Él se quedó ahí, incapaz de moverse, incapaz de respirar. Sus hijas estaban hablando. Sus hijas estaban riendo. Después de 14 meses de silencio absoluto, sus hijas estaban cantando. Después de 14 meses de observarlas como si fueran fantasmas, después de 14 meses de creer que las había perdido para siempre.
Durante 3 segundos, solo 3 segundos, la alegría inundó a Dominic. El alivio fue tan intenso que sintió que el pecho se le iba a partir en dos. Sintió gratitud, un sentimiento que creía que había muerto con Isabela. Era como si Dios hubiera escuchado por fin sus plegarias y los milagros existieran de verdad. Quería correr. Quería correr y abrazar a sus hijas. Quería llorar y decirles que papá las quería. Se aclara la garganta. Papá las quería mucho. Entonces Mía gritó: «Cante más alto, señorita Elena, señorita Elena». Su voz estaba llena de pura felicidad, confianza y amor por esa mujer, no por él. Algo cambió dentro de Dominic. Ocurrió rápido y de repente, como si alguien hubiera pulsado un interruptor en la oscuridad. La alegría se desvaneció. En su lugar apareció otra cosa, algo más oscuro. Esta mujer había hecho lo que él no había podido hacer. Había traído a sus hijas de vuelta de la tierra del silencio. Sin embargo, él no podía hacer nada. Era Dominic Russo, el jefe mafioso más poderoso de Nueva York. Era el hombre que hacía temblar a todo el mundo subterráneo. Era el hombre que había borrado de la faz de la tierra a todo un cártel por venganza. No había podido hacer nada. Había gastado millones. Había contratado a los mejores expertos. Las había llevado a todas partes. Les había comprado todo lo que podían desear. Nada había funcionado. Entonces apareció una ama de llaves. No tenía nombre, ni títulos, ni nada en absoluto. Ella hizo lo que él no pudo en 8 semanas. Celos. Ahí fue donde empezó todo. Una pequeña llama se encendió en su pecho. La vergüenza alimentó la llama. Él era su padre. Él debería haber sido quien las hiciera reír. Deberían haberlo llamado a él, no a esa mujer extraña. La ira se encendió sin control. Miró a Elena, la forma en que sonreía a sus hijas, la forma en que Mía le tiraba del pelo con una intimidad natural, y la forma en que Lucia y Valentina la miraban con una expresión que nunca le habían dedicado a él. Y la odiaba. La odiaba porque ella había hecho lo que él no pudo. La odiaba porque le había mostrado su propia impotencia. La odiaba porque no podía odiarse a sí mismo. La oscuridad dentro de Dominic Russo se alzó, necesitando una salida. ¿Qué demonios está pasando aquí? La voz de Dominic atravesó la cocina como un disparo. No, peor que un disparo. Era la voz de un jefe de la mafia. Era la voz que había ordenado la ejecución de más enemigos de los que nadie podía contar. La voz que hacía temblar incluso a los criminales más duros. La voz que había ordenado la ejecución de más enemigos de los que nadie podía contar. El canto se detuvo al instante, como si alguien hubiera desconectado el enchufe. El silencio se apoderó de la cocina, tan denso que parecía robarte el aire de los pulmones. Mía, sentada sobre los hombros de Elena, se quedó rígida. Su rostro se contrajo. Sus pequeños labios comenzaron a temblar. Sus ojos se agrandaron mientras miraba con puro terror al hombre que estaba en la puerta de la cocina. Elena sintió que su cuerpo temblaba, pero no entró en pánico. Con cuidado dejó a Mía en el suelo, suave y lentamente, como si estuviera manejando una bomba que pudiera explotar en cualquier momento. «Señor, solo estaba...» comenzó. «Te contrataron para limpiar», rugió Dominic, interrumpiéndola. Entró en la cocina y cada paso sonaba como un trueno. «No para convertir mi cocina en un circo». Lucía y Valentina se apartaron de la mesa de la cocina. Las dos niñas se agarraron de las manos, con los ojos muy abiertos por el horror. Nunca habían visto a su padre así. Habían visto al jefe de la mafia antes, pero nunca a ese jefe apuntando a la persona que amaban. Mía empezó a llorar. Era un pequeño sonido ahogado de miedo. Corrió a esconderse detrás de las piernas de Elena, agarrándose a su falda con ambas manos. Elena se mantuvo erguida. No bajó la cabeza, no dio un paso atrás. Había vivido demasiado como para derrumbarse ante un jefe de la mafia enfadado. «Las niñas estaban felices, señor», dijo con voz baja pero firme. «Es la primera vez en 14 meses que hablan, ríen y cantan. ¿No lo ves? No necesito que me digas lo que necesitan mis hijas». Dominic se acercó. Tenía la cara encendida. Las venas de su cuello sobresalían. Apretó los puños con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. «Son mis hijas, no las tuyas. No tienes derecho».
Elena dio un paso atrás, no por miedo, sino porque Mia se escondía detrás de ella y necesitaba proteger a la niña. Pero no bajó la mirada. Miró directamente a los ojos de Dominic. Sus ojos marrones se encontraron con los negros y furiosos de él. «Soy la única que ha conseguido que vuelvan a hablar, señor», dijo lentamente, pronunciando cada palabra con claridad. «¿A cuántos expertos contrataste? ¿Cuánto dinero gastaste? Nadie pudo hacerlo, pero yo sí. En 8 semanas puedes despedirme, pero no puedes negar eso». Dominic se quedó quieto. Nadie en toda su carrera se había atrevido a hablarle así, ni sus hombres. Sus enemigos tampoco lo harían. Incluso otros jefes elegían cuidadosamente sus palabras cuando hablaban con él. Pero esta chica, esta ama de llaves sin nombre, se quedó allí y le lanzó la verdad que no quería oír, la verdad que le hacía más daño que cualquier bala. Su ira se duplicó. «Estás despedida», gruñó entre dientes. «Recoge tus cosas. Lárgate de aquí ahora mismo». Ella se quedó allí, mirándolo. No había miedo ni súplica en sus ojos, solo decepción y lástima. Eso enfureció aún más a Dominic. No necesitaba la lástima de nadie, y menos aún de una ama de llaves. Se oyeron pasos rápidos en el pasillo. Rosa entró corriendo. Había oído los gritos desde la sala de estar. «Jefe», jadeó, «no lo entiende. Ella ha hecho lo que nadie más podía hacer. Las chicas están hablando. Se están riendo. Por favor, no la calle». Dominic se volvió. Su mirada clavada en Rosa era como si quisiera matarla. Era la mirada que reservaba para sus enemigos, no para la ama de llaves que había trabajado para su familia durante 15 años. Rosa dio un paso atrás. Le temblaban las piernas. Se agarró al marco de la puerta para no caerse. En sus 15 años con la familia Russo, nunca había tenido miedo de Dominic. Lo había visto enfadado. Lo había visto ser frío. Lo había visto dar órdenes terribles. Pero nunca había dirigido esa crueldad hacia ella. Hasta hoy. No dijo ni una palabra más. Se quedó allí, temblando y llorando. Dominic se volvió hacia Elena. «Sal de mi casa», dijo con voz fría y gélida. «Sal antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepentiremos». Elena lo miró durante un largo momento. Luego se agachó y le quitó con delicadeza las manos de Mia de su falda. La niña lloró más fuerte. «Señorita Elena, no se vaya. Señorita Elena». A Elena se le partió el corazón, pero no podía quedarse. Se arrodilló a la altura de los ojos de Mia y le secó las lágrimas de las mejillas. «Todo irá bien, angelito», le susurró. «Todos estaréis bien». Luego se levantó. Pasó junto a Dominic con la barbilla levantada y la espalda recta. Las lágrimas le resbalaban silenciosamente por las mejillas, pero no ocultó el rostro. No suplicó. Salió de la cocina bañada por el sol, dejando atrás 3 niñas lloraban. Detrás de ella había un jefe de la mafia, respirando con dificultad por la rabia, y una anciana ama de llaves temblando en la puerta. La cocina, que acababa de estar llena de risas, ahora solo contenía el sonido del llanto de 3 niñas. Elena se quedó en el pasillo por un momento. Acababa de salir de la cocina, el sonido del llanto de las niñas aún resonaba detrás de ella. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero no suplicó, no rogó, no se volvió. Había sobrevivido al ver cómo su padre era asesinado a tiros delante de ella. Había sobrevivido a la muerte de su madre por el dolor. Había sobrevivido a que su hermano fuera incriminado y encarcelado por un delito que no había cometido. Había sobrevivido 3 años sola, con 2 trabajos y clases nocturnas en la universidad. Invirtió cada dólar que ganó en salvar a Miguel. No iba a derrumbarse frente a un jefe de la mafia. No importaba cuán poderoso fuera. No importaba cuán rico o aterrador fuera. Se volvió para mirar a Dominic por última vez. «Sí, señor». Solo 2 palabras. Su voz era tranquila, no temblaba ni se ahogaba. Luego se marchó. Pasó junto a Dominic con la barbilla levantada, la espalda recta y los hombros cuadrados. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas, pero no se las secó. Dejó que cayeran porque las lágrimas no significaban debilidad. Significaban que aún podía sentir, que aún era humana, a diferencia del hombre que estaba allí de pie.
En la cocina, las tres chicas dejaron de llorar. Lucía se movió primero. Bajó lentamente de la mesa de la cocina, como una pequeña máquina. Valentina la siguió, y luego Mía. Las tres niñas se pusieron en fila, cogidas de la mano, tal y como habían hecho 14 meses antes. Sus rostros estaban inexpresivos, como si alguien hubiera apagado un interruptor. La luz de sus ojos, la luz que Elena había intentado encender durante 8 semanas, se apagó en cuestión de minutos. Miraron a su padre, pero no con ojos de hijas. Lo miraban con ojos fríos, distantes y vacíos, y Dominic sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Pero antes de que pudiera decir nada, las tres niñas se dieron la vuelta. Salieron de la cocina en silencio, cogidas de la mano, con sus diminutos pasos sin hacer ruido. Volvieron a su habitación como fantasmas. Elena vio pasar a las niñas cuando bajaba las escaleras. No la miraron, no se detuvieron. Entraron directamente en su habitación y cerraron la puerta. Elena se quedó allí un momento. Luego se acercó a la puerta. Puso la mano sobre la superficie de madera. Podía sentir el silencio del interior. Pesado, doloroso, familiar. «Adiós, mis ángeles», susurró. «Os quiero, siempre os querré». No hubo respuesta, solo silencio. Era el silencio que había luchado por romper durante 8 semanas. Un silencio que volvió en cuestión de minutos. Elena se quedó allí un poco más. Luego bajó la mano. Se dio la vuelta. Salió por la puerta principal, cruzó el patio, pasó junto a los guardias de rostro impasible, atravesó la verja de hierro de 3 metros y salió a la carretera. Desapareció. Rosa se quedó en el pasillo del segundo piso, viendo cómo se marchaba Elena. No sabía cuándo había empezado a quedarse allí. Simplemente se quedó mirando. La joven se alejó con la espalda recta y la cabeza alta. 15 años con la familia Russo. Había visto a Dominic cuando era un joven impulsivo con ambición ardiendo en sus ojos. Lo vio construir un imperio desde la nada. Lo vio casarse con Isabela, la única mujer que podía hacerlo sonreír. Lo había visto llorar como un niño cuando nacieron sus 3 hijas pequeñas. Lo vio gritar cuando Isabela yacía en su ataúd. Lo vio volverse frío y despiadado, sumergiéndose en el trabajo para escapar de su dolor. Ahora lo veía destruir lo único que podía salvar a sus hijos. Se secó las lágrimas de las mejillas. Luego fue a la habitación de la niña. Llamó suavemente a la puerta. No hubo respuesta. Abrió la puerta y entró. Las 3 niñas estaban sentadas en la cama, cogidas de la mano y mirando fijamente a la nada. Era igual que 14 meses atrás. Nada había cambiado. Elena nunca había existido. Rosa sintió que se le partía el corazón. Se arrodilló frente a ellas. «¿Estáis bien, mis amores?», les preguntó, con delicadeza. Lucía la miró. Sus grandes ojos marrones estaban vacíos, como agujeros oscuros, sin emoción, sin vida. Entonces, sin decir nada, la niña volvió la cara hacia la pared. Rosa permaneció arrodillada durante un largo rato. Luego se levantó y salió. Fue a buscar a Dominic. Estaba en su estudio, sentado detrás de su escritorio y mirando al vacío. Había una botella de whisky abierta sobre el escritorio y él sostenía un vaso. Rosa entró sin llamar. Por primera vez en 15 años, no pidió permiso. «Jefe», dijo, «acaba de despedir a la única persona que consiguió que las niñas volvieran a hablar». Dominic no la miró. Tomó un sorbo de whisky. «Fuera, Rosa. 14 meses, jefe». Con la voz temblorosa pero firme, Rosa continuó. 14 meses, y nadie pudo hacer nada. Esa chica lo consiguió en 8 semanas. 8 semanas, ¿y la echó por qué? ¿Por orgullo? ¿Celos? «Fuera», repitió Dominic, con la voz siseando entre los dientes. Rosa lo miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo haré», dijo, «pero debes saber esto». Las niñas se quedaron en silencio en cuanto ella salió por la puerta. No han dicho ni una palabra desde entonces. Te miran como si fueras un extraño. Y esta vez, jefe, no estoy segura de que nadie pueda salvarlas ya. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Dominic solo en la habitación a oscuras con la botella de whisky y el vaso. Se quedó con la verdad a la que no quería enfrentarse. Había destruido lo único que le quedaba.
no por culpa de los enemigos o del peligro, sino por sus propios celos y orgullo. Los días que siguieron fueron un infierno. El silencio volvió, pero esta vez era peor, mucho peor. Antes las chicas estaban calladas con todo el mundo. No hablaban con nadie. Tampoco miraban a nadie. No reaccionaban ante nadie. Pero ahora su silencio tenía un objetivo. No solo estaban calladas con Dominic. Lo rechazaban por completo y sin piedad. La mañana después de que Elena se marchara, Dominic intentó desayunar con sus hijas. Se sentó a la mesa. Las tres niñas ya estaban allí. Cada una tenía un plato de tortitas que Rosa había preparado delante de ellas. No comían. No cogían los tenedores. Simplemente se sentaban allí, mirando la comida. En cuanto Dominic se sentó, las tres niñas se levantaron al mismo tiempo, como si lo hubieran acordado de antemano. Salieron del comedor, dejando a Dominic solo con 4 platos de tortitas frías. Al segundo día, intentó entrar en su habitación. Llamó a la puerta. No hubo respuesta. Abrió la puerta y entró. Las tres niñas estaban sentadas en la cama, cogidas de la mano como de costumbre. Pero cuando él entró, todas apartaron la cara y le dieron la espalda. Miraron fijamente a la pared como si él no existiera, como si fuera aire. Niñas, llamó con voz áspera. Papá lo siente. Papá sabe que se equivocó. Por favor, mirad a papá. No hubo respuesta. Mantuvieron la espalda girada, miraron fijamente a la pared y permanecieron en silencio. Dominic se quedó allí durante 15 minutos, diciéndolo todo, pidiendo perdón, suplicando y prometiendo. Nada cambió. Finalmente salió, cerró la puerta y se apoyó contra la pared del pasillo, luchando por no desplomarse. La tercera noche, Dominic no podía dormir. Estaba tumbado en la cama, mirando al techo y pensando en Isabela. Pensaba en los días felices y en la risa de la niña antes de la tragedia. Pensaba en Elena y en cómo ella había devuelto esa risa, y en cómo él la había destruido. Alrededor de las 2 de mañana, se levantó. Fue a la habitación de las niñas. Abrió la puerta suavemente, tratando de no hacer ruido. La luz de la luna se filtraba por la ventana, bañando de plata a las tres niñas pequeñas en la cama. Yacían muy juntas, con las manos aún entrelazadas incluso mientras dormían. Dominic se quedó en la puerta mirándolas, sintiendo cómo se le encogía el corazón. Entró en la habitación con cuidado, paso a paso. Se detuvo junto a la cama y contempló sus angelicales rostros mientras dormían. Quería tocarlas, acariciarles el pelo y besarles la frente, como solía hacer Isabela cada noche. Extendió la mano. Entonces Lucía abrió los ojos. Era la mayor, y siempre había sido la más fuerte, la que protegía a sus hermanas. No se sobresaltó, no tenía miedo. Simplemente abrió los ojos y miró directamente a los de Dominic. La luz de la luna se reflejaba en sus grandes ojos marrones. Dominic vio algo que le heló la sangre. Odio. Lucía abrió la boca y habló. La primera vez desde que Elena se marchó, tú echaste a la señorita Elena. Su voz era fría como el hielo. No había temblor ni ahogo, solo la verdad. Brutal y dolorosa. Te odio. 3 palabras. Solo 3 palabras. Pero atravesaron a Dominic como 3 balas. Lucía entonces volvió la cara hacia la pared, cerrando los ojos como si nunca se hubiera despertado y dicho nada. Dominic se quedó allí, paralizado, incapaz de respirar o moverse. No sabía cuánto tiempo estuvo allí, tal vez minutos, tal vez horas. Finalmente, retrocedió, salió de la habitación y cerró la puerta. Esa fue la última vez que Lucía le habló. Dominic se dirigió directamente a su estudio. No encendió las luces. Se sentó en la silla, en la oscuridad. Cogió la botella de whisky que había sobre el escritorio. No se lo sirvió en un vaso. En lugar de eso, bebió directamente de la botella. El licor le quemaba la garganta, pero no lo suficiente como para quemar el dolor que sentía en el pecho. Sobre el escritorio, en un marco plateado, Isabela le sonreía. A su lado estaban sus 3 hijas pequeñas. La foto había sido tomada 6 meses antes de que Isabela fuera asesinada. 4 sonrisas brillantes, 4 ojos felices. Una familia perfecta. Ahora,
Solo un recuerdo. Dominic cogió la foto. Miró a los ojos de Isabela. He fallado, cariño, susurró. Les fallé a las niñas. Lo destruí todo. Y lloró. Por primera vez desde el funeral de Isabela, por primera vez en 14 meses, las lágrimas le corrían por el rostro. Eran las lágrimas que un jefe de la mafia nunca deja que nadie vea. Lloró por Isabela, por sus hijas, por sí mismo y por todo lo que había perdido. Entonces, el dolor se convirtió en ira. Necesitaba expresarlo. Necesitaba hacer algo. Agarró su teléfono y llamó a Marco. Encuéntrame a alguien, dijo en cuanto Marco respondió. Cualquiera. Necesito matar a alguien. Necesito liberar esta rabia. Encuéntrame un objetivo. Silencio al otro lado de la línea. Tras un largo momento, Marco habló. Su voz era firme y suave, como si estuviera hablando con un amigo, no con su jefe. Matar no va a devolverles a las chicas, jefe. Dominic se quedó quieto. Marco continuó. Acabaste con el cártel de los Mendiz, con todos y cada uno de ellos. ¿Eso devolvió a la esposa del jefe? ¿Hizo que las chicas volvieran a hablar? La violencia no resuelve el dolor, jefe. Lo sabes. Dominic no respondió. Se quedó allí sentado con el teléfono pegado a la oreja, con lágrimas aún en las mejillas. Luego lanzó el teléfono contra la pared. Se hizo añicos. Los pedazos volaron por todas partes. Se quedó solo en la oscuridad, con una botella de whisky medio vacía y la foto de Isabela. Y con una verdad de la que no podía huir. Había destruido lo único que le quedaba. No por culpa de los enemigos o del peligro, sino por sus propios celos, orgullo y estupidez. Esta vez no había nadie a quien vengarse, nadie a quien culpar más que a sí mismo. Marco Benedetti había seguido a Dominic Russo durante 15 años. 15 largos años, desde que eran solo unos chicos de la calle sin nada más que ira y ansias de ascender. Marco recordaba el día en que se conocieron en un oscuro callejón de Brooklyn. Ambos intentaban esquivar a la policía tras un pequeño robo. Se agacharon detrás de un contenedor de basura, con el corazón latiéndoles a 1000 por hora y los ojos fijos en la oscuridad. De alguna manera, sabían que iban a seguir juntos por este camino. 15 años después, Dominic era el jefe mafioso más poderoso de Nueva York, y Marco era su mano derecha. Marco había matado por Dominic más veces de las que podía contar. Estaba dispuesto a morir por Dominic en cualquier momento. Marco había estado al lado de Dominic en todos los altibajos, los días de construcción del imperio, la boda con Isabela, el día en que nacieron las 3 niñas, el funeral de Isabela y los 14 meses de silencio. Marco había visto a Dominic en todos los estados, furioso, frío, despiadado y dolorido. Pero anoche, cuando Dominic llamó a las 2 de la madrugada exigiendo que mataran a alguien, Marco vio algo nuevo. Su jefe se estaba derrumbando. Se estaba derrumbando de verdad. No era el tipo de derrumbe que se veía por fuera, como cuando murió Isabela. Era el tipo de derrumbe que se producía por dentro, el tipo que nadie podía ver. Sin embargo, Marco lo vio, porque conocía a Dominic mejor que nadie. A la mañana siguiente, Marco llegó temprano a la finca. Encontró a Dominic en el estudio. La puerta estaba abierta. Las cortinas estaban bien cerradas. La oscuridad llenaba la habitación, a pesar de que ya había amanecido fuera. Dominic estaba sentado detrás del escritorio. Seguía llevando el mismo traje que ayer. No se había afeitado. Tenía el pelo revuelto y los ojos rojos e hinchados. La botella de whisky que había sobre el escritorio estaba vacía. La fotografía de Isabela yacía boca abajo. Parecía un hombre muerto. No, peor que un hombre muerto, parecía alguien que estaba muriendo lentamente, pero que no podía morir. Encuéntrala, dijo Dominic. Su voz era ronca, como si no hubiera hablado en días. Encuentra a Elena Vázquez. Marco se quedó quieto. No sabía cómo reaccionar. Después de todo lo que había pasado y la forma en que Dominic había tratado a esa chica, ¿ahora quería que la encontraran? Ella no hizo nada malo, jefe, dijo Marco con cautela. Usted la despidió. Ella se fue. No le debe nada. Lo sé. Dominic miró a Marco.
con los ojos enrojecidos por el dolor. Sé que ella no se le equivocó. Yo sí. Tengo que arreglarlo. Tengo que encontrarla. Por favor, Marco. Marco miró fijamente a su jefe. En 15 años nunca había oído a Dominic decir «por favor» a nadie. Asintió. La encontraré. Luego se dio la vuelta y se puso a trabajar. Marco era el mejor buscando personas, desenterrando información y siguiendo pistas. Empezó con lo que sabía. Elena Vázquez tenía 27 años. Era puertorriqueña y vivía en el Bronx. Rosa la había contratado como ama de llaves hacía 2 meses. Profundizó más. Contactó con sus fuentes, gente del departamento de policía, del mundo del hampa y de las calles de Nueva York, y encontró lo que buscaba. Elena Vázquez era hija de Antonio Vázquez, un mecánico que tenía un pequeño taller de reparación de automóviles en el Bronx, en la esquina de la calle 17. Hace 3 años, Antonio Vázquez fue asesinado a tiros justo delante de su taller. 3 balas, en el pecho, el estómago y la cabeza. ¿El motivo? Se negó a pagar el dinero de la protección. La banda responsable era Los Diablos. Marco se quedó paralizado cuando leyó ese nombre. Los Diablos. Lo recordaba bien. Lo recordaba demasiado bien. Hace 2 años, la familia Russo se había expandido al Bronx. Una pequeña banda se interpuso en su camino. Los Diablos. Se dedicaban a la protección ilegal, la extorsión y los préstamos usureros a pequeña escala, pero se negaban a apartarse. Creían que podían plantar cara a la familia Russo. Se equivocaban. Dominic ordenó que se les eliminara. Marco recordaba aquella noche. Él dirigió el equipo. Rastrearon a los Diablos hasta su escondite, un almacén abandonado en las afueras del Bronx. Había 23 hombres. Ese era el número de miembros de los Diablos. A la mañana siguiente no quedaba ninguno. Toda la banda había sido eliminada en una sola noche. La noticia se difundió. Todas las pequeñas bandas de la zona entendieron el mensaje. Nadie se atrevió a volver a interponerse en el camino de la familia Russo. Marco se sentó en su coche y se quedó mirando el informe en la pantalla de su ordenador portátil. Lo leyó una y otra vez. Antonio Vázquez fue asesinado por los Diablos. Elena Vázquez, la hija de Antonio, trabajaba para Dominic Russo, el hombre que acabó con los Diablos y vengó a su padre sin saberlo. El destino. Marco no creía en el destino. Creía en las armas, el dinero y el poder. Pero, ¿qué era esto sino el destino? Esa chica vino a trabajar para la familia que vengó a su padre. Ella curó a los hijos del hombre que mató a los asesinos de su padre. Y ese hombre la echó sin saber nada de eso. Marco indagó más. La madre de Elena, María Vázquez, murió 6 meses después de la muerte de su marido. La causa oficial fue un fallo cardíaco. La verdadera causa fue el dolor. El hermano de Elena, Miguel Vázquez, tenía 19 años cuando lo arrestaron. Lo condenaron a 10 años por posesión de drogas y armas. Sin embargo, el expediente levantó algunas sospechas. Las pruebas parecían demasiado perfectas. El testigo tenía antecedentes. El defensor público no hizo casi nada. Parecía que alguien le había tendido una trampa. Elena Vázquez, de 27 años, se quedó huérfana. Su hermano estaba en la cárcel. Ella estaba sola, tenía 2 trabajos y estudiaba en la universidad por las noches. Invirtió todo el dinero que tenía en contratar a un abogado para su hermano. Sin embargo, aún era capaz de hacer reír a 3 niñas pequeñas a las que nunca había conocido. Aún era capaz de amar, incluso después de que la vida le hubiera arrebatado todo. Marco exhaló y cerró el portátil. Luego condujo de vuelta en la finca. Dominic seguía en el estudio, con la misma ropa y sin afeitar. Pero ahora parecía más despierto mientras esperaba. «Jefe, hay algo que debes saber», dijo Marco. Se sentó en la silla frente a Dominic y le contó todo. Sobre Antonio Vázquez, el taller de reparaciones del Bronx, los Diablos, aquella noche de hacía 2 años y cómo todo estaba relacionado. Dominic escuchó en silencio, con el rostro impasible. Cuando Marco terminó, Dominic permaneció en silencio durante un largo rato. Se quedó allí sentado, con la mirada perdida, como si intentara asimilar lo que había oído. «¿Ella lo sabe?», preguntó Dominic finalmente. «¿Mataste a los hombres que mataron a su padre?».
Marco negó con la cabeza. No, nadie lo sabe. Ella no lo sabe. ¿Quién acabó con los diablos? Lo único que sabe es que su padre fue asesinado y que nadie fue castigado. Dominic cerró los ojos y se recostó en la silla. Marco vio algo en el rostro de su jefe. No era ira ni dolor, sino algo parecido al destino. Era como si Dominic finalmente hubiera comprendido que todo sucedía por una razón. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó Dominic. Marco sacó un trozo de papel. En un pequeño apartamento en el Bronx, tercer piso, calle 15. Tiene 2 trabajos. Trabaja en una cafetería durante el día y limpia oficinas por la noche. También va a la universidad por las tardes. Dominic abrió los ojos, miró a Marco. Llévame allí, pidió Marco. Dominic se levantó. Por primera vez en días, algo se agitó en sus ojos. No era esperanza, todavía no, sino determinación. El apartamento de Elena estaba en el tercer piso de un edificio deteriorado en la calle 15 del Bronx. Las paredes estaban húmedas y cubiertas de moho. Las tuberías oxidadas chirriaban cada vez que alguien en el edificio abría un grifo. La pintura se estaba descascarillando. Las tablas del suelo de madera crujían con cada paso. El apartamento tenía un dormitorio pequeño, un cuarto de baño aún más pequeño y una cocina con un frigorífico viejo que zumbaba toda la noche. Pero era el hogar de Elena, el único lugar que podía permitirse. Sobre la mesa de madera tambaleante junto a la ventana había una sencilla fotografía enmarcada. Miguel, su hermano. La foto fue tomada el día que cumplió 18 años, un año antes de que lo arrestaran. Sonreía con los ojos brillantes y sostenía el pastel. Elena había ahorrado durante un mes para comprarlo. Junto a la foto había una pila de papeles, expedientes de abogados, formularios de apelación, recibos de pago. 3 años de papeleo, 3 años de esperanza, 3 años de fracaso. Elena miraba la foto cada mañana antes de ir al trabajo. La miraba cada noche antes de dormirse. La foto le recordaba sus razones para perseverar. Levantarse a las 5 hasta a.m., trabajar 16 horas al día y no rendirse. A las 6 a.m., Elena ya estaba en la cafetería, un pequeño local en una esquina donde servía café y pan a los trabajadores del barrio. Trabajaba allí de 6 a 12. Luego se iba a casa y descansaba 2 horas. Después iba a la universidad de 4 a 6. Después limpiaba oficinas de 6 a p.m. A medianoche todos los días, los 7 días de la semana. Esa había sido su vida durante 3 años. Un día, Elena estaba detrás de la barra, preparando un capuchino para un cliente habitual, cuando sintió que algo no iba bien. Levantó la vista y su corazón pareció detenerse. Dominic Russo estaba sentado en la esquina, solo en la esquina de la cafetería. No había guardaespaldas ni ningún todoterreno blindado esperando fuera. Solo estaba él, sentado allí con un traje negro y mirándola. Elena sintió que la sangre le subía al corazón. Apretó con fuerza el mango de la máquina de café expreso. La había encontrado. ¿Por qué había venido allí? ¿Para hacer que la despidieran también de este trabajo? ¿Para amenazarla? ¿Para castigarla por hablar con él? Quería huir. Su instinto de supervivencia le gritaba que se quitara el delantal y saliera corriendo por la puerta trasera. Pero no lo hizo. Ya había huido lo suficiente. Había perdido lo suficiente. Si un jefe de la mafia quería hacerle daño, lo haría, huyera ella o no. Entonces, ¿por qué tener miedo? Respiró hondo. Luego siguió preparando café. Atendió a los clientes, limpió las mesas, lavó las tazas. Hizo todo como de costumbre. Era como si Dominic Russo no existiera, como si fuera solo un fantasma que nadie podía ver. Se quedó allí sentado toda la mañana. Pidió un café solo. No se lo bebió. Simplemente se quedó allí sentado, observando a Elena trabajar. A las 2, Elena terminó su turno. Se quitó el delantal, lo colgó del gancho y salió de detrás de la barra. Caminó directamente hacia la puerta sin mirar a Dominic. Pero en cuanto pisó la acera, él estaba allí esperándola. «Tengo que hablar contigo», le dijo. Su voz no era fría como antes. Estaba cansada y agotada, como la de un hombre que llevaba días sin dormir. Elena se detuvo, lo miró. «¿Qué quiere, señor Russo?», preguntó. Su voz era firme. «¿Ha venido aquí para que me despidan también de este trabajo? ¿O planea echarme de la ciudad por completo?».
Dominic se estremeció como si sus palabras le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me lo merezco, dijo en voz baja. Tienes razón, me lo merezco. Elena no respondió. Se quedó allí de pie, mirándolo y esperando. Hay un pequeño parque cerca, dijo Dominic. Dominic dijo, dame 10 minutos, por favor. Elena quería negarse, quería darse la vuelta y volver a su pequeño apartamento. Quería olvidar todo lo que había pasado, pero no lo hizo, porque Rosa la había llamado la noche anterior. Rosa le había hablado de las 3 niñas, del silencio, de cómo rechazaban a su padre y de lo que había dicho Lucía. Te odio. Elena no podía dejar de pensar en ello. No podía dejar de preocuparse por los 3 angelitos a los que había querido durante aquellas breves 8 semanas. 10 minutos, dijo. Caminaron hasta el parque, un pequeño espacio verde con unos cuantos bancos destartalados y arces que dejaban caer sus hojas. Se sentaron, dejando espacio entre ellos como si fueran extraños. Mis chicas volvieron a quedarse en silencio. Dominic comenzó a hablar, con voz baja y dolorida. En el momento en que saliste por la puerta, no han dicho ni una palabra. No me miran, me odian. Lo sé, dijo Elena. Rosa me llamó. Dominic se volvió hacia ella. ¿Te llamó? Está preocupada. Elena dijo que no sabe qué hacer. Hubo un momento de silencio. Entonces, Dominic habló. ¿Sabes quién soy? Preguntó lentamente. Soy Dominic Russo, un jefe de la mafia. El hombre al que la gente teme. Soy el hombre que ha matado a más personas de las que puedas imaginar. Ya lo sabes. Elena lo miró directamente a los ojos, sin retroceder, sin miedo. Sé quién es usted, señor Russo, dijo. Todo mi Bronx sabe quién es usted. Entonces, ¿por qué no tienes miedo? Preguntó Dominic. ¿Por qué te atreves a hablarme así? ¿Por qué te atreves a mirarme a los ojos sin temblar? Elena soltó una risa suave y triste, de las que han visto demasiado sufrimiento. Porque ya lo he perdido todo, señor Russo, dijo lentamente. A mi padre lo mataron a tiros hace 3 años, justo a la puerta de su tienda. 3 balas. Era el mejor hombre que he conocido nunca. 6 meses después, murió mi madre. No pudo sobrevivir. Se le rompió el corazón. A mi hermano Miguel, de 19 años, le tendieron una trampa. Lo condenaron a 10 años de prisión por un delito que no cometió. Se está pudriendo en la cárcel mientras yo trabajo 16 horas al día para pagar a los abogados. Elena se detuvo. Miró a Dominic. ¿Qué más quiere de mí, señor Russo? Preguntó. Mi vida, tómela. De todos modos, no vale mucho. Pero no espere que le tema. No me queda nada que temer. Dominic la miró. Por primera vez la vio de verdad. No como la ama de llaves o la chica que se atrevía a hablarle, sino como un ser humano que había soportado demasiado. Era más fuerte que nadie que hubiera conocido, incluso que él mismo. La miró durante un largo rato y luego dijo, me equivoqué. Su voz era baja y grave. Estaba celoso. Hiciste lo que yo no pude hacer. Hiciste que mis hijas volvieran a hablar. Las hiciste reír. Las hiciste cantar. En lugar de estar agradecido, estaba celoso. Estaba enfadado. Lo destruí todo. Elena no lo miró. Ella miró fijamente las hojas de arce que caían lentamente con el viento de la tarde. Tienes razón, dijo. Lo destruiste todo. Silencio. El viento soplaba por el parque, trayendo el olor de las hojas podridas y los gases de la calle. Quiero que vuelvas, dijo Dominic. Elena se volvió hacia él. Lo miró por primera vez desde que se habían sentado. ¿Qué? Vuelve. Trabaja para mí. Quédate con mis hijas. Eres la única que puede ayudarlas. Solo confían en ti. Por favor. Elena soltó una pequeña risa. Era una risa sin calidez. No puedo, señor Russo. Dominic se inclinó hacia ella. Te pagaré el doble. No el triple. No, 10 veces más. Lo que quieras. Solo dímelo. Elena se levantó. Se volvió hacia Dominic con los ojos brillantes de ira. ¿Crees que esto es por dinero? Su voz era ahora más aguda. ¿Crees que puedes comprarme con dinero? ¿Sabes lo que se siente? Ser expulsada como una criminal delante de los niños que amaba. Delante de 3 niñas pequeñas a las que pasé 8 semanas tratando de curar.
¿Sabes la mirada que tenían en los ojos cuando me fui? ¿Sabes que el llanto de Mía todavía me persigue cada noche? Elena se detuvo. Respiró hondo. Tengo 2 trabajos para pagar el abogado de mi hermano, dijo bajando la voz. Me levanto a las 5 horas de la mañana. Me acuesto a la Polish Yemes de la madrugada. A veces estoy tan cansada que se me olvida respirar. Pero cada noche, antes de dormirme, pienso en esas 3 niñas. Sigo preocupándome por ellas. Rezo por ellas, aunque tú me echases como a un perro. Miró directamente a los ojos de Dominic. Lo siento, no es suficiente, señor Russo. El dinero no es suficiente. Nada es suficiente. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la puerta del parque, con los pies buscando el camino de piedra. Se iba a casa. Lo olvidaría todo. Seguiría viviendo como siempre había hecho. Tu hermano, dijo Dominic detrás de ella. Elena se quedó paralizada. Su pie se detuvo a mitad de paso. Su corazón dio un vuelco. Se dio la vuelta. ¿Qué acabas de decir? Dominic se levantó. Caminó hacia ella. Miguel Vázquez, dijo lentamente. Tu hermano, de 22 años, está cumpliendo una condena de 10 años en Sing por posesión de drogas y armas. Pero él no lo hizo. Le tendieron una trampa. Elena sintió que el calor le subía a la cara y que sus manos se cerraban en puños. ¿Me has investigado? Preguntó. Su voz temblaba de ira. Has husmeado en mi vida. ¿Y ahora qué haces? ¿Sobornarme? ¿Usando a mi hermano para obligarme a volver? ¿Quién te crees que eres? Dominic negó con la cabeza. Elena se detuvo. Lo miró fijamente, con los ojos aún llenos de sospecha y furia. No, repitió Dominic, no te estoy sobornando. Voy a ayudar a tu hermano, vuelvas o no. Elena no podía hablar. Se quedó allí de pie, mirándolo con la boca ligeramente abierta. ¿Qué? Tengo a los mejores abogados, dijo Dominic. Tengo contactos en el sistema judicial. Puedo averiguar quién tendió una trampa a tu hermano. Puedo reabrir el caso. Puedo sacarlo de allí. ¿Pero por qué? Preguntó Elena con un susurro apenas audible. ¿Por qué ibas a ayudarme? No me debes nada. No te debo nada, dijo Dominic, asintiendo con la cabeza. Pero es lo correcto. He hecho demasiadas cosas malas en mi vida. La sangre de mis manos nunca se borrará. Pero al menos puedo hacer una cosa bien. Puedo ayudar a una persona inocente a salir de un lugar al que no pertenece. No te pido nada a cambio. Dame cualquier cosa a cambio. Elena lo miró. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y sus labios temblaron. Miguel, dijo con voz entrecortada, solo tiene 22 años. No hizo nada malo. Solo quería ser ingeniero, tenía sueños, tenía toda la vida por delante. Y se lo quitaron todo. Durante 3 años intenté salvarlo. Durante 3 años trabajé hasta enfermar. Gasté todo mi dinero en abogados y nada cambió. Nada. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No se las secó. Dejó que cayeran. Lo sé, dijo Dominic en voz baja. Y voy a ayudar, sin condiciones, sin compensaciones. Vuelvas o no, voy a ayudar a Miguel. Es una promesa. Elena lo miró fijamente, buscando en sus ojos oscuros algún indicio de engaño o de trampa, pero no lo encontró. Solo vio agotamiento, arrepentimiento y por primera vez, tal vez, sinceridad. No sabía qué decir. Se quedó allí de pie, con las lágrimas corriéndole por el rostro, mirando al hombre al que había odiado solo unos minutos antes, preguntándose si él estaba cambiando o si la estaban engañando de nuevo. Elena se quedó allí de pie durante mucho tiempo, con las mejillas aún húmedas por las lágrimas. El viento de la tarde soplaba por el parque, cada vez más frío. Entonces hizo algo que no esperaba de sí misma. Se dio la vuelta, se acercó al banco y se sentó. Dominic la miró sin decir nada. Él también se sentó, a cierta distancia, como antes. Elena lo estudió. Durante mucho tiempo trató de leerlo y comprenderlo. Quería descubrir quién era realmente bajo la máscara de jefe de la mafia. ¿Por qué?, se preguntó. Su voz estaba más tranquila ahora, ya no enfadada, solo curiosa. ¿Por qué ayudarías a Miguel aunque yo no volviera? ¿Qué ganas con eso? Dominic bajó la mirada hacia sus manos. Habían firmado tantas órdenes de muerte y estrechado la mano del diablo.
manos que habían construido un imperio sobre la sangre y las lágrimas de otros, porque había destruido demasiadas cosas en su vida. Dijo lentamente, he quitado demasiadas vidas, familias y futuros. La sangre de mis manos nunca se borrará. Lo sé. Tarde o temprano pagaré por lo que he hecho. Levantó la vista hacia Elena. Pero al menos puedo hacer una cosa buena. Solo una. Puedo ayudar a un hombre inocente a salir de un lugar al que no pertenece. No borrará mis pecados, pero me demostrará que aún puedo hacer algo bueno y que aún puedo ser humano. Elena se quedó en silencio. Miró hacia los arces que desprendían sus hojas amarillas y rojas, que caían lentamente como lágrimas otoñales. Lo sabe, señor Russo, dijo ella con una voz tan ligera como el viento. Le odio. Lo sé, dijo Dominic. Odio cómo me trató, continuó Elena. Odio cómo gritó en aquella cocina. Odio cómo aterrorizó a esas 3 niñas pequeñas. Odio cómo cree que el dinero lo puede comprar todo. Lo sé, repitió Dominic, sin ponerse a la defensiva ni ofrecer una explicación, solo aceptación. Pero yo quiero a esas niñas, dijo Elena. Quiero a Lucía, con su fuerza fingida, intentando proteger a sus hermanas. Quiero a Valentina, con sus interminables preguntas de ¿por qué? Quiero a Mía, con su vocecita cantarina y su risa clara. 8 semanas. Solo estuve con ellas 8 semanas, pero las quiero como si fueran mías. Se volvió para mirar a Dominic. Así que te voy a decir esto. Si vuelvo, tienes que cambiar. Cambiar de verdad. No del tipo en el que pides perdón y lo olvidas. Un cambio real. Dominic frunció el ceño. ¿Cambiar cómo? Tienes que estar en casa, dijo Elena con voz firme. Elena dijo con firmeza, en casa de verdad. No del tipo en el que pasas unas horas y luego te vas a Miami, Chicago o Las Vegas. A casa con tus hijas. Desayuna con ellas. Cena con ellas. Léeles libros antes de acostarse. Aprende los nombres de los amigos de tus hijas. Aprende qué canciones les gustan. Aprende a qué le temen, qué les encanta y con qué sueñan. No necesitan un jefe mafioso. Necesitan un padre. Dominic abrió la boca para discutir. Mi trabajo les robó a su madre. Tu trabajo les robó a su madre. El trabajo les robó a su madre. Elena lo interrumpió con voz afilada como una navaja. Dominic se quedó paralizado. Isabela murió por ser quien eres, continuó Elena. Por el imperio que construiste. Por los enemigos que te ganaste. La sangre llama a la sangre. Señor Russo, tú matas gente. Alguien mata a tu gente. Esa es la ley del mundo en el que vives. Isabela pagó el precio. Se detuvo y respiró hondo. No dejes que tus hijas paguen más. No dejes que tu trabajo les robe también a su padre. Ya han perdido a su madre. No dejes que te pierdan a ti también. Dominic miró a Elena, con los ojos llenos de dolor. Me estás pidiendo que renuncie a todo, dijo en voz baja. ¿Renunciar al imperio que he construido durante 15 años? ¿Renunciar al poder? Renunciar a todo. Elena negó con la cabeza. No, dijo. No te pido que renuncies a todo. Te pido que elijas. Lo miró fijamente. Tus hijas o tu imperio. No puedes tener ambas cosas. Lo intentaste y fracasaste. Isabela murió. Las niñas permanecieron en silencio durante 14 meses. Casi las perdiste para siempre. Así que elige, señor Russo. Elige. Por una vez en tu vida, elige algo que realmente importe, no lo que te da poder o dinero. Dominic no dijo nada. Se quedó allí sentado mirando a Elena, como si ella le hubiera hecho una pregunta de la que había estado huyendo toda su vida. Ahora ya no podía huir más. Elena miró a Dominic durante un largo rato. Luego se levantó. 2 días, dijo. Te daré 2 días. 2 días para demostrar que realmente quieres cambiar. Si lo consigues, volveré. Si no, no me busques más. Dominic asintió. 2 días, lo demostraré. Elena no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió del parque. No miró atrás. Dominic se quedó allí un rato más, viéndola desaparecer tras la línea de árboles. Luego se levantó, sacó su teléfono y llamó a Marco. No voy a ir a ningún sitio esta semana.
dijo en cuanto Marco descolgó. Encárgate tú de todo. Hubo silencio al otro lado de la línea. ¿De todo, jefe? Preguntó Marco, con voz incrédula. ¿De todo? Confirmó Dominic. El trato en Chicago, la reunión en Atlantic City, el problema de Gambino, todo. Encárgate tú. Yo confía en mí. Jefe, ¿qué está pasando? Estoy intentando salvar lo que queda de mi familia. Marco. Dominic dijo, eso es lo que está pasando. Luego colgó. El primer día, Dominic se despertó a las 6:30 a.m. No recordaba la última vez que se había despertado en esa casa sin tener que correr al aeropuerto. Bajó a la cocina. Rosa estaba preparando el desayuno. Lo miró con sorpresa evidente. Jefe, hoy no va a trabajar. Estoy preparando el desayuno, dijo Dominic. Para las chicas. Rosa abrió mucho los ojos. Pero jefe, usted no sabe cocinar. Aprenderé, respondió Dominic. Rosa no dijo nada más. Dio un paso atrás y dejó la cocina a Dominic. Este miró a su alrededor. Había una nevera, una cocina de gas, una sartén, huevos y pan. Podía hacerlo. Había construido un imperio desde la nada. Podía preparar el desayuno. 30 minutos más tarde, puso 3 platos de huevos quemados y tostadas chamuscadas sobre la mesa. Rosa miró la comida con silenciosa tristeza, pero no dijo nada. Las 3 niñas bajaron a desayunar como de costumbre. Se sentaron a la mesa, miraron fijamente los huevos quemados. Luego, levantaron la vista y vieron a Dominic de pie en la cocina, con un delantal y todavía con mantequilla en las manos. No comieron, no cogieron los tenedores, pero esta vez no se levantaron y se marcharon. Se quedaron sentadas y lo observaron más tiempo de lo habitual, como si intentaran comprender lo que estaba pasando. Dominic se sentó con ellas, no habló, simplemente se quedó allí, presente. Por primera vez en 14 meses, estaba verdaderamente presente. Al día siguiente, no salió de casa, no entró en su estudio, no abrió su ordenador portátil, guardó su teléfono en un cajón y no lo miró en todo el día. Por la tarde, se sentó en la sala de estar. Las 3 niñas jugaban en un rincón en silencio, como siempre. Dominic se sentó en el sofá a unos metros de distancia. No intentó hablar con ellas, no las obligó a hacer nada. Simplemente se sentó allí, observándolas como había hecho Elena durante las primeras semanas. Pasó 1 hora, luego 2, luego 3. Dominic seguía allí, paciente y en silencio. Al final del día, cuando la luz del atardecer comenzaba a desvanecerse, ocurrió algo. Mia, la más pequeña, estaba jugando con una muñeca. Se levantó y caminó lentamente hacia Dominic, dando pequeños pasos. Dominic no se movió. No se atrevía a respirar. Mia se detuvo frente a él y levantó la vista. Sus grandes ojos marrones se encontraron con los oscuros de su padre. Luego extendió la mano y le tocó la mano. Fue solo por un segundo, un toque tan ligero como el de una mariposa. Luego retiró la mano, se dio la vuelta y corrió hacia sus hermanas. Pero ese segundo fue suficiente. Dominic sintió que las lágrimas se acumulaban en el rabillo de sus ojos. No se las secó. Las dejó caer. Esa noche, antes de acostarse, Dominic entró en la habitación de las niñas. Las 3 pequeñas estaban tumbadas en la cama, cogidas de la mano. Como siempre, se sentó junto a la cama. Niñas, dijo con suavidad, papá tiene algo que decir. No hubo respuesta, pero sabía que estaban escuchando. La señorita Elena va a volver, dijo. Papá la ha encontrado. Papá se disculpó. Va a volver. Lucía giró la cabeza por primera vez desde la noche en que dijo, te odio. ¿De verdad? Preguntó. Su voz era débil y recelosa, pero había un hilo de esperanza frágil y tenue en ella. ¿De verdad, cariño? Dijo Dominic con voz entrecortada. Va a volver. Papá también estará aquí. Va a estar más en casa. Va a estar contigo. Lo prometo. Lucía lo miró fijamente. Has hecho muchas promesas, dijo. Prometiste que nos llevarías al parque. No lo hiciste. Prometiste que nos leerías cuentos. No lo hiciste. Siempre prometes cosas y no las cumples. Dominic tragó saliva. Sentía la garganta cerrada. Tienes razón, dijo. Papá ha prometido muchas cosas y no ha cumplido sus promesas. Lo siento. Pero esta vez es diferente, cariño. Esta vez,
Papá lo va a demostrar, no con palabras, sino con hechos. No con palabras, sino con hechos. Voy a estar aquí todos los días. Lo prometo. Voy a cumplir esta promesa. Lucía lo miró durante un largo rato. Luego apartó la cara. No dijo nada más, ni dijo, te odio. Para Dominic eso era suficiente. Era un comienzo. Tercer día, temprano por la mañana. El sol aún no había salido del todo. El cielo todavía estaba bañado por los tonos rosados y anaranjados del amanecer. Las tres niñas ya estaban despiertas. No sabían por qué. Solo sabían que hoy era un día especial. Estaban de pie junto a la ventana del salón, con sus caritas apoyadas contra el cristal. 6 ojos fijos en el camino de entrada que conducía a la verja. Estaban esperando. Rosa estaba detrás de ellas, sonriendo. No dijo ni una palabra. Se limitó a quedarse allí, observando a las niñas. Por primera vez en días, sintió que se le calentaba el corazón. Dominic estaba en la puerta de la sala de estar. Él también estaba esperando. No había dormido en toda la noche. Se había quedado en la cama, mirando al techo y preguntándose si Elena volvería, si le daría una segunda oportunidad y si él se la merecía. Eran las 8 de la mañana. Un taxi se detuvo en la puerta. La puerta de hierro se abrió lentamente. Una figura entró. «¡Ya está aquí!», gritó Mía. Era lo primero que decía desde que Elena se había marchado. Lucía y Valentina permanecieron en silencio, pero sus ojos se iluminaron como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Elena subió por el camino de piedra hasta la puerta principal. Llevaba un sencillo vestido blanco. Tenía el pelo recogido cuidadosamente en la nuca. No llevaba mucho equipaje, solo un pequeño bolso de hombro. Rosa abrió la puerta antes de que Elena pudiera llamar. Se quedó allí, mirando a la joven, con lágrimas ya corriendo por sus mejillas. «Gracias», dijo con voz quebrada. «Gracias por darles una segunda oportunidad». Luego abrazó a Elena, sosteniéndola con fuerza como si fuera una hija que había regresado a casa después de estar fuera demasiado tiempo. Elena la abrazó también, con los ojos húmedos. «Gracias por llamarme», susurró. «Gracias por no rendirte». Rosa la soltó, se secó las lágrimas y se hizo a un lado. «Las niñas te están esperando». Elena entró, atravesó el pasillo, pasando junto a los costosos cuadros que había limpiado tantas veces y las estanterías que había ordenado una y otra vez. Se detuvo en la entrada de la sala de estar. Dentro, Dominic estaba sentado en el sofá. Las tres niñas estaban sentadas a su lado. Él sostenía un libro infantil e intentaba leer, pero las niñas no miraban las páginas. Estaban mirando la puerta, esperando. Elena entró. «Hola, mis angelitos», dijo con una voz cálida, suave y familiar. Las tres niñas se dieron la vuelta. La vieron y fue como si el mundo explotara. «¡Señorita Elena! ¡Señorita Elena! ¡Señorita Elena!», gritaron las tres a la vez. Sus voces llenaron la habitación, la casa y todo el universo. Saltaron del sofá y corrieron hacia Elena como tres pequeñas tormentas, como tres balas, como tres ángeles liberados. Elena se arrodilló, abrió los brazos y las cogió a las tres. Se abalanzaron sobre ella, aferrándose a ella como si temieran que volviera a desaparecer. «Pensábamos que te habías ido», lloró Valentina. «Te echábamos mucho de menos», sollozó Mía. «¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no te quedaste?», preguntó Lucía con voz temblorosa. Elena las abrazó con fuerza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Les besó el pelo, la frente y las mejillas. «Estoy aquí», susurró. «Lo siento. Siento haberme ido. No debería haberme ido. Debería haberme quedado. Lo siento, amores míos. ¿Me perdonáis?» «Sí». Las tres respondieron al unísono. «Te perdonamos». Elena sonrió entre lágrimas. Las abrazó con más fuerza, como si intentara compensar cada día que no había estado con ellas. Lucía levantó la cara hacia Elena, con sus grandes ojos marrones aún húmedos. «¿Te vas a quedar?», preguntó con voz débil y frágil, asustada. «¿Te vas a quedar con nosotros? ¿Te vas a marchar otra vez?». Elena miró a Lucía, luego miró a Dominic. Seguía sentado en el sofá. El libro había caído al suelo, ya no lo sostenía. Las lágrimas le corrían por la cara mientras se sentaba allí mirando a Elena y a las niñas.
El jefe de la mafia más poderoso de Nueva York, el hombre que hacía temblar a todo el mundo del Hampa, lloraba como un niño. Elena lo miró. Él asintió lenta y firmemente. Ella volvió a mirar a Lucía. Me quedaré, dijo. Te prometo que no me iré otra vez. Estaré aquí contigo todos los días. Lucía la miró fijamente y volvió a abrazarla. Esta vez lloraba de verdad. Lloraba de verdad. Era el llanto de una niña que había reprimido el dolor durante demasiado tiempo y finalmente lo estaba liberando. Valentina habló de repente. Papá encontró a la señorita Elena, ¿verdad? Preguntó, volviéndose hacia Dominic. Papá fue a buscar a la señorita Elena. Dominic se levantó, se acercó lentamente y se arrodilló junto a Elena y las niñas. Sí, dijo, con la voz ronca por la emoción. Papá encontró a la señorita Elena. Le pidió perdón. Le pidió que volviera porque os quiere, porque la necesitáis y porque se equivocó. Lucía lo miró durante un largo rato. Luego hizo algo que Dominic nunca se habría atrevido a soñar. Extendió la mano y le cogió la suya. Su pequeña mano rodeó la mano grande, fría y llena de cicatrices de él. ¿Te vas a quedar con nosotros también?, preguntó Lucía. ¿Como la señorita Elena, vas a estar en casa? Dominic sintió que se le partía el corazón. Se partió y volvió a recomponerse. Me voy a quedar, dijo con la voz entrecortada. Te lo prometo. Voy a estar en casa contigo todos los días. Valentina extendió la mano y le cogió la otra mano. Entonces Mia se subió a su regazo y le abrazó el cuello. Dominic Russo era un jefe de la mafia que había matado a más personas de las que podía contar. Un hombre que había construido un imperio sobre sangre y lágrimas. Este hombre, que hacía temblar al inframundo, estaba ahora arrodillado en el suelo, llorando como nunca antes. Sus 3 hijas pequeñas se aferraban a él. Elena estaba sentada junto a ellos, con lágrimas corriendo por su rostro. Rosa estaba de pie en la puerta, llorando en silencio. Por primera vez en 14 meses, la mansión ya no estaba en silencio. Estaba llena de lágrimas, risas y voces. El sonido del amor volviendo a la vida. Pasaron 6 meses. 6 meses desde el día en que Elena regresó. Habían pasado 6 meses desde el día en que Dominic se arrodilló en el suelo y lloró con sus hijas. Todo había cambiado. Dominic Russo seguía siendo un jefe de la mafia. Seguía controlando los puertos, los casinos clandestinos y la mitad de las operaciones de protección en Manhattan. Su imperio seguía intacto, pero ya no lo dirigía directamente. Le había cedido la mayoría de las operaciones a Marco. Marco voló a Chicago. Se reunió con los Gambino. Marco se ocupó de los problemas en Atlantic City. Dominic supervisaba desde la distancia. 4 días a la semana trabajaba desde casa, pasando solo unas horas en su estudio por la mañana. Dedicaba el resto del tiempo a sus hijas. Sabía los nombres de sus profesoras. La señorita Thompson daba clase a Lucía. La señorita Martínez daba clase a Valentina y Mia. También sabía los nombres de sus amigas. El grupo de amigas íntimas de Lucía en el colegio incluía a Sophie, Emma y Olivia. Sabía las canciones que les gustaban. A Mia todavía le encantaban las canciones de Disney. A Valentina le gustaba la música pop. Lucía había empezado a escuchar a Taylor Swift. Estaba presente durante el desayuno. Ya no había huevos quemados ni tostadas chamuscadas. Rosa le había enseñado lo básico de la cocina. Sus tortitas eran comestibles. También estaba presente durante la cena, sentado a la cabecera de la mesa y escuchando a las niñas contarle cómo había ido el día en el colegio. ¿Quién hizo qué? ¿Quién dijo qué? ¿Quién jugó con quién? Estaba allí para contarles cuentos antes de dormir, sentado en el borde de sus camas y leyéndoles. Su voz no era tan buena como la de Elena, pero a las niñas no les importaba. Solo necesitaban que él estuviera allí. Elena ya no era solo la ama de llaves. Ella se convirtió en parte de la familia. Las niñas la llamaban tía Elena. Cenaba con ellos, no en la cocina con el personal, sino en la mesa con la familia. Los fines de semana iba de picnic con ellos. Iban a Central Park, a los Hamptons y a la playa privada de la familia Russo en Long Island. Ella y Dominic se turnaban para leerles a las niñas antes de acostarse. Una noche leía él y la siguiente noche leía ella. Ella le enseñó a Dominic algo importante: a escuchar.
No intente arreglarlo todo, señor Russo, le dijo una noche, después de que las niñas se durmieran. Se lo dijo una noche después de que las niñas se durmieran. A veces solo necesitan que alguien les escuche, sin soluciones ni consejos, solo alguien que se siente a su lado y les escuche. Dominic estaba acostumbrado a resolver problemas. Ese era su trabajo. Si alguien causaba problemas, él se encargaba. Si alguien se interponía en su camino, lo eliminaba. Pero con sus hijas, ese enfoque no funcionaba. No podía hacer desaparecer su tristeza. No podía comprarles la paz. Solo podía estar ahí para ellas, escucharlas y quererlas. 4 meses después del regreso de Elena, Dominic cumplió su promesa. Miguel Vázquez fue liberado. Dominic contrató a los mejores abogados de Nueva York. No eran el tipo de abogados de oficio que se limitaban a cumplir con el trámite, sino abogados de primer nivel capaces de dar la vuelta a cualquier caso. Investigaron el expediente y encontraron inconsistencias. Las pruebas habían sido colocadas de forma demasiado perfecta. El testigo tenía antecedentes y conexiones con una banda rival. Además, las huellas dactilares de Miguel no estaban en el arma ni en las drogas que se habían encontrado. Presentaron un recurso de apelación y nuevas pruebas. Presionaron al sistema. 4 meses después, Miguel Vázquez salió de Sing Sing como un hombre libre. Elena esperaba fuera de la puerta de la prisión. Llevaba allí desde primera hora de la mañana, aunque la vista para la puesta en libertad no estaba prevista hasta las 2 de la tarde. No podía quedarse quieta. No podía esperar en casa. Tenía que estar allí. Le temblaban las manos. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. 3 años. 3 años había esperado este día. 3 años había trabajado como una loca. 3 años había rezado cada noche. Y ahora estaba sucediendo. La pesada puerta de hierro comenzó al abrirse. Elena contuvo la respiración. Apareció una figura. Era Miguel, su hermano de 22 años. Estaba más delgado y más pálido de lo que ella recordaba, pero sus ojos seguían brillantes. Los ojos del chico de 19 años que soñaba con ser ingeniero seguían allí. «Hermana», dijo Miguel con voz entrecortada. Elena no esperó ni un segundo más. Corrió hacia él. Rodeó a su hermano con los brazos y lo abrazó como si temiera que desapareciera. Lo abrazó como si los 3 años de separación se hubieran comprimido en un instante. «Estás en casa», sollozó. «Estás en casa. Estás en casa». Miguel la abrazó también. Él también lloraba. Los dos se quedaron frente a las puertas de la prisión, abrazados y llorando. No les importaba quién los estuviera mirando ni nada más. Mientras tanto, Dominic estaba de pie junto al coche negro aparcado no muy lejos. No se acercó. No quería interrumpir ese momento. Se quedó allí en silencio, observando a Elena y a su hermano. Después de un largo rato, Miguel levantó la cabeza. Vio a Dominic, vio el coche caro, vio el traje perfecto. Supo de inmediato que no era un hombre cualquiera. «¿Tú eres el que...?» preguntó Miguel, mirando a Dominic. «Soy el hombre que le debe mucho a tu hermana». «Ella salvó a mi familia», dijo Dominic. «Ayudarte es lo menos que puedo hacer». Miguel miró a Dominic y luego a Elena. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero entendía una cosa. Este hombre le había ayudado a salir del infierno. «Gracias», dijo Miguel. «Sea quien sea, gracias». Dominic asintió con la cabeza. «No me des las gracias. Vive una buena vida. Así es como me das las gracias». Se subieron al coche. Dominic conducía. Elena y Miguel se sentaron atrás. Los dos hermanos se cogieron de la mano durante todo el camino a casa. No hablaron mucho, solo se abrazaron y sintieron la presencia del otro. En las semanas siguientes, algo cambió entre Dominic y Elena. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo vieron. Rosa lo vio, Marco lo vio, incluso las niñas lo vieron. Había miradas persistentes que duraban demasiado. Cuando Elena cruzaba la sala, los ojos de Dominic la seguían. Cuando él hablaba, ella escuchaba como si cada palabra importara. Tenían conversaciones nocturnas en el porche después de que las niñas se durmieran. Se sentaban allí a tomar té y a hablar de todo y de nada. Hablaban de la vida, de los sueños, del miedo y de las heridas que no habían sanado. No hablaban de amor, no hablaron del futuro, solo hablaron.
Pero en los silencios entre sus palabras, algo cálido estaba creciendo, algo que nadie se atrevía a nombrar todavía. Un sábado por la tarde, el sol se le estaba poniendo. El cielo del oeste se tiñó de naranja y rosa, como si alguien hubiera derramado acuarelas sobre un lienzo gigante. Dominic fue a buscar a sus hijas. Miró en la sala de estar, en la sala de juegos y en su dormitorio. No había nadie. Entonces oyó risas procedentes del patio trasero. Salió al porche y las vio. Elena y las tres niñas estaban arrodilladas en la tierra con las manos manchadas de barro y la ropa salpicada de suciedad, y a nadie le importaba. Reían con esa risa clara y brillante que resonaba en el jardín. Dominic carraspeó y se acercó. ¿Qué estamos plantando?, preguntó. 4 caras se levantaron hacia él, 4 sonrisas brillantes. ¿Girasoles, papá?, gritó Mía, levantando sus manos embarradas como si fueran un trofeo. La tía Elena dijo que a mamá le gustaban los girasoles. Lucía añadió, los estamos plantando para mamá, para que pueda verlos desde el cielo. Dominic sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Miró a Elena. Ella lo observaba con ojos tiernos. Ella asintió levemente, como diciendo que todo estaba bien. Se arrodilló junto a su hija. Sus rodillas se hundieron en la tierra húmeda. Su caro traje se llenó de barro. No le importó. A tu mamá le encantaban los girasoles, dijo con voz cargada de emoción. Muchísimo, respondió ella. Eran las flores más bonitas. Valentina lo miró. ¿Por qué le gustaban a mamá, papá? ¿Por qué girasoles y no rosas o tulipanes? Dominic se quedó callado un momento. Miró las diminutas semillas del paquete. Luego miró el cielo púrpura. Tu mamá le dijo una vez a papá algo, comenzó. Los girasoles siempre se vuelven hacia la luz, dijo ella. No importa lo oscuro que se ponga, no importa lo negras que sean las nubes, no importa lo fuerte que sople la tormenta, los girasoles siguen mirando al sol. No se rinden, no se apartan, siguen buscando la luz. Continuó. Así es como debemos vivir. No importa lo oscura que parezca la vida, siempre hay que volverse hacia la luz. Lucía miró a su padre. Como nosotros, dijo en voz baja. Somos como girasoles, ¿verdad? Papá, estuvimos en la oscuridad durante mucho tiempo, pero luego encontramos la luz. Dominic abrazó a su hija. Así es, cariño, le susurró. Igual que tú, encontraste la luz, y papá también. Los 5 se quedaron allí, en el jardín, sumergiéndose en la puesta de sol. Sus manos seguían trabajando, cavando, sembrando semillas y regando, trabajando juntos como una familia. Entonces Mía gritó, «¡Papá, mira!». Señaló al cielo. Todos miraron hacia arriba y vieron una mariposa morada revoloteando sobre ellos. Se posó en el paquete de semillas de girasol, con sus alas violetas brillando en la luz del atardecer. Se quedó allí unos segundos, como si los estuviera observando o comprobando que estaban bien. Las niñas se quedaron en silencio, mirando a la mariposa con asombro. Mía susurró, con voz apenas audible. Es mamá, ¿verdad? Mamá ha venido a visitarnos, ¿verdad? Elena extendió la mano y acarició suavemente el pelo de la niña. Sí, cariño, dijo en voz baja. Mamá te está observando. Mamá siempre está aquí, en el viento, en la luz del sol y en las alas de las mariposas. Mamá nunca te abandonará. La mariposa morada alzó el vuelo. Dio una vuelta a su alrededor, como si las abrazara con sus frágiles alas. Luego se alejó volando hacia el sol poniente y la luz. Las niñas la observaron hasta que desapareció en la penumbra. El teléfono de Dominic vibró en su bolsillo. Lo sacó y miró la pantalla. Marco debía de necesitarlo para algo, un trato, un problema o cualquier otra cosa. Antes habría respondido inmediatamente. Antes, el trabajo era siempre su prioridad. Pero eso era antes. Pulsó el botón de encendido y lo apagó. Lo guardó en el bolsillo. Elena lo miró. Sonrió. No importa, dijo él. Nada importa más que esto, dijo Dominic. Lucía miró a su padre. ¿Te quedas?, preguntó. ¿De verdad te quedas? ¿No solo hoy y mañana te vas? ¿Te quedas de verdad para siempre?
Dominic abrazó a las 3 niñas y las estrechó contra él, como si nunca quisiera soltarlas. Me quedo, dijo. Prometo que estaré aquí con vosotros todos los días hasta que ya no pueda respirar. Lo prometo. Y esta vez voy a cumplirlo. Levantó la vista hacia Elena, la mujer que había salvado a su familia, la mujer que había devuelto la luz a esa casa oscura, la mujer que le había dado una segunda oportunidad que no se merecía. Gracias, dijo con la voz quebrada. Gracias por todo. Elena negó con la cabeza, con lágrimas brillando en sus ojos. No me des las gracias, dijo con dulzura. Da gracias a Dios por traerme aquí. Él hizo que nos conociéramos. Él nos dio una segunda oportunidad. Se quedaron en el jardín mientras se desvanecía la puesta de sol. Eran 5 personas, una familia. No eran perfectos y estaban llenos de heridas y cicatrices, pero se iban curando día a día. En el cielo, una mariposa púrpura volaba hacia el sol. La verdadera riqueza no es lo que construyes. Ya sea un imperio o un reino, la verdadera riqueza es en quien te conviertes. Lo más preciado en la vida no es el poder, el dinero o el miedo a tus enemigos. Es el amor que permanece. Incluso en el silencio y la oscuridad, incluso cuando tus manos están manchadas de sangre, el amor permanece como un girasol, siempre volviéndose hacia el sol. Vuelve siempre hacia la luz. No importa lo que hayas hecho en el pasado o lo mucho que hayas fracasado, siempre hay una oportunidad para cambiar. Siempre hay una oportunidad para amar. Siempre hay una oportunidad para volver a casa. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Gracias por ver esta historia hasta el final. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal, dale a me gusta al video y compártelo para que más gente pueda escuchar historias significativas como esta cada día. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Te ha recordado algo de la vida real? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Siempre queremos saber lo que piensas. Deseo a todos los que vean este video buena salud, alegría y paz. Muchas gracias. Adiós y hasta la próxima.